Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en estas 11º jornadas de Alcer Lugo. Muchos ya me conocéis, pero para los que no, soy Patricia, la psicóloga de Alcer, y aparte de presentar las distintas mesas y ponentes, ahora me vais a permitir que sea la voz de nuestro vicepresidente Paulino, que por motivos de salud no puede leeros unas palabras que ha escrito para la inauguración de las jornadas. Así que voy a hacerlo yo en su nombre. Bienvenidos a la 11ª jornada de Alcer Lugo. Antes de nada, daros las gracias a todos vosotros por asistir a este encuentro entre familiares, enfermos y especialistas en la enfermedad renal. Hace un mes, esta asociación cumplía 36 años y creo que es justo recordar a todas las personas que hicieron posible que este proyecto de convivencia entre enfermos renales continúe. Y aquí voy a ser yo la que puntualice, ya que Paulino no lo ha hecho, que él fue uno de los primeros fundadores de Alcer Lugo en 1981 y su primer presidente. Un proyecto en el que caminan de la mano nefrólogos y pacientes. Damos las gracias a las distintas autoridades que nos acompañan. Don Miguel Fernández, portavoz del Concello de Lugo, y don José Manuel Balseiro Orol, delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. Damos las gracias a las distintas administraciones que colaboran con nosotros para que la asociación y todos los proyectos que hay en marcha lleguen a buen puerto. También agradecemos la presencia del presidente de la Federación Gallega de Alcer, Rafael Rodríguez, quien disertará en la conferencia inaugural para hablarnos de los trabajos que se llevan adelante en la Federación Gallega y Nacional de Alcer, ya que Rafael es también secretario de la Federación Nacional. Gracias por venir. Cómo no, dar las gracias a todos los participantes de las distintas mesas de debate. Recordar brevemente que están con nosotros para escucharlos a continuación, además de Rafael, nuestra presidenta María José Otero, la doctora del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Eva Pérez Carballo. También está el doctor Jesús Calviño, jefe del Servicio de Nefrología. Carmen Regueiro, vocal de la asociación, que nos hablará de su experiencia con la poliquistosis renal. Y para nosotros es un honor contar hoy en Lugo con Miguel Ángel García González, jefe del Grupo de Investigación en Enfermedad Renal del IDIS Chus de Santiago, al que agradecemos especialmente su presencia en esta jornada. En unos minutos nos desvelará por dónde marchan las investigaciones en el terreno de las enfermedades renales. Continuaremos la jornada con la farmacéutica Ana Prieto Nieto, que a su vez es concejal de Economía, Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Lugo. Y ya al filo de las 2 de la tarde está prevista la clausura a cargo de la diputada del Área de Promoción Económica y Social de la Diputación de Lugo, Sonsoles López Izquierdo, así como Ana González Abelleira, que es concejal de Bienestar Social, Igualdad e Inclusión del Concello de Lugo, sin olvidarnos de nuestra presidenta María José Otero. Reiteramos nuestro agradecimiento por vuestra asistencia y recordar que una vez que finalice esta 11ª jornada tendremos un aperitivo para reponer fuerzas. Muchas gracias. Y ahora cedemos la palabra a las distintas autoridades que nos acompañan en esta mesa de apertura. En primeiro lugar, darvos a benvida á cidade de Lugo para estas xornadas e trasladaros un saludo da alcaldesa Lara Méndez, que tiña intención de acompañarvos, pero, bueno, por problemas de axenda de última hora non lle foi posible, pero me pediu vos trasladara o seu apoio e o seu ofrecemento de colaboración. E tamén quería agradecer á asociación non só pola organización destas xornadas, que chega xa ao número 36 anos funcionando a asociación, as xornadas 11, o cal significa que detrás hai moitas persoas que deixaron tempo, ilusión, entusiasmo para que este fin lograra os fines tamén que queríamos conseguir. As persoas con problemas de patologías renales, sabedelo mellor que a min, son desatendidas por uns excelentes servicios sanitarios, por tanto, a parte sanitaria está salvada por eses hospitales e eses centros de gran calidade que temos e tamén polo excelente traballo de moitos profesionales. Está por aquí a doutora Carballo, por exemplo, que todos coñecedes. Pero tamén é verdad que
a través do traballo da asociación, con esa información, con ese apoio e con eses programas de apoio psicolóxico, de consellos dietéticos, etc., pois permiten afrontar a enfermedade, ou as enfermedades, as patoloxías, dun xeito máis proactivo e tamén, e sobre todo, mellorar a calidade de vida das persoas. Por iso, desde o Concello de Lugo, prácenos moito colaborar coa asociación, como digo, unha asociación que leva xa 36 anos, nada menos, e, bueno, pois procuramos apoiar, axudar en todo aquilo que nos é posible, incluso, pois, bueno, pois cedéndolles ese local que temos na Casa das Asociacións, en Claro, Campo Amor, e ímolo seguir facendo porque a nos preocupan as persoas, nos preocupan os seus problemas e nos preocupa, sobre todo, a calidade de vida e de saúde das persoas. Por tanto, contade que a nosa colaboración desde o Concello, bo día a todos, boas xornadas, e que logo dos debates, que seguro que van a ser moi interesantes, pois esas conclusións que saquedes non las fagades chegar, porque seguro que van a ser de utilidade para todos nós, porque o fin, pois así o merece. Así que, benvidos de novo á cidade de Lugo e bo día a todos. Señora Presidenta, señor Concelleiro do Concello de Lugo e señoras e señoras todos, ao igual que as persoas que me antecederon no uso da palabra, quero darlles a máis cordial benvida á cidade de Lugo e tamén a estas xornadas. A cidade de Lugo para todos aqueles que veñen de fora. E, por suposto, a miña felicitación aos organizadores, a Alcer, polo esforzo realizado e o éxito acadado. Gracias tamén por darnos a oportunidade de participar e de dirixirnos a todos vostedes en nome da Xunta de Galicia e en nome do Goberno de Galicia. Digo isto porque, para nós, hoxe, é unha ocasión moi especial para poñer en valor o extraordinario papel que desempeñan colectivos como Alcer Lugo, que, así me consta, traballan con gran intensidade na asistencia e na sensibilización sobre a enfermedade renal, sensibilizar sobre o conxunto de doenzas que afectan xa o 10% da poboación adulta mundial. Creo, sinceramente, que paga a pena calquer esforzo que teña por obxecto mellorar a calidade de vida de persoas e familias que sofren insuficiencia renal crónica e sensibilizar en torno á mesma. A Xunta de Galicia quere e debe estar presente, a Xunta de Galicia quere e debe ser receptiva respecto de calquera iniciativa que poida redundar en beneficio da sociedade e máis cando se trata de chamar a atención sobre a necesidade de cuidar a saúde. Dito isto, e botando unha ollada ao programa, hoxe reunides a un gran número de expertos que abordarán as novedades respecto do tratamento desta enfermedade e sobre os avances que se teñen acadado en materia de investigación e medicación, aínda que hai moito camiño todavía por percorrer. E farédelo xuntos. E isto é o que pretenden facer estas xornadas, buscar xuntos e atopar respostas claras e concretas, atopar modelos de traballo que permitan, no día a día, consolidar e avanzar na calidade e eficiencia do noso sistema de saúde, e moi en particular na asistencia ao cuidado dos enfermos renales. E intentaremos tamén facer con distintos apoios. Por exemplo, desde a Xunta de Galicia colaboramos con Alcer Lugo ca sinatura dun convenio para a cobertura do servicio de traslado de pacientes aos centros de hemodiálisis distribuídos pola provincia para o que destinamos en torno a 635.000 euros. Outro exemplo, pensando no futuro, é o que pretendemos facer no Hospital da Costa, na Mariña de Lugo, que se atopa en plena obra de ampliación, en plena obra de remodelación, e hoxe é certo que a sala de diálisis
é moi reducida e dotarémola dunha unidade de diálisis máis ampla e dun hospital de día. Ou tamén se apostou no seu día desde ULA pola hemodiálisis a domicilio. Auténtico reto nos vindeiros anos. Implantada xa no ano 2015, o ULA foi un dos pioneiros, o 8º hospital que creou este servicio e hoxe, no conxunto de España, un dos que máis doentes ten incorporados a este sistema. De feito, en torno ao 20% dos enfermos renais que precisan tratamento de hemodiálisis xa reciben tratamento nos seus domicilios. Unha gran aposta, porque cos tratamentos no fogar permítese mellor calidade de vida e normalizar a convivencia ca doenza. Remato xa, todo isto e moito máis é posible gracias aos avances técnicos e aos frutos da investigación. Pero tamén, hai que dicilo, o empuxe e a determinación dos profesionais sanitarios e dos colectivos como Alcer Lugo. Agardamos que todo este empuxe continúe e se incremente e que as conclusións destas xornadas nos axuden a avanzar no coñecemento e na atención desta doenza. Desexolles unha feliz estancia nesta magnífica cidade e unha proveitosa xornada. E reitero o meu agradecemento aos organizadores desta xornada por darlle a oportunidade ao Goberno de Galicia e á Xunta de Galicia de poder estar aquí presente. Nada máis e moitas gracias. Presidente de Alcer Coruña desde 2005, presidente de la Federación Alcer Galicia desde 2015 y secretario de la Federación Nacional Alcer desde 2014. Rafa nos va a hablar de lo que significa Alcer a nivel España, desde el trabajo que está haciendo la Federación Nacional, así como la labor de la Federación Gallega y los objetivos que pretende conseguir con ella. Antes de que empiece Rafa, recordaros que al final de cada ponencia podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero aparte, en la carpeta os pusimos este papelito, que es por si alguien quiere hacer una pregunta más concreta, en privado, o que necesite, más tiempo para solucionar la duda, nos la cubrís, habrá gente que os la recoja e intentaremos contestaros lo antes posible. Y además tenéis esta encuesta de satisfacción, que así que finalicen las jornadas, os agradeceríamos que la cubrierais, os lleva 1 minuto y el objetivo es, intentar cada año mejorar, así que aceptamos críticas, sugerencias de temas que os interesen para próximas jornadas o todo lo que, se os ocurra comentarnos. Porque, al fin y al cabo, Alcer Lugo queremos hacerlo entre todos. Y ya no me enrollo más y os dejo con Rafa. Bos días. Se non vos importa, prefiro dirixirme a vos tuteándonos, porque son un enfermo renal, como a maioría de vos, como moi ben dixo Laura, e porque a varias persoas das que estades nos coñecemos dende hai moitos anos, non? E ao mesmo tempo de pé porque me sinto máis cómodo falando de pé, non? Gustaríame poder estar pola sala, pero a miña voz é bastante mala, non? Entón, dende aquí. Gracias ao Alcer Lugo, creo que hai que dicilo clarísimamente por organizar as xornadas, ademais nun domingo moi bo para facelo, e, por suposto, a todas as entidades e empresas que colaboran, senón sería bastante difícil facelo. E se vos fixades ben, hai empresas públicas, como os 2 representantes que estaban antes na mesa, pero tamén empresas privadas relacionadas co ámbito da medicina, co ámbito da sanidade, pero tamén con outros espazos. Entón, o noso agradecemento a todas elas, por suposto. O do que vos vou falar é, máis ou menos, unha acción solidaria para mellorar a vida das persoas con enfermidade renal. Eu son enfermo renal, traballo de mestre, levo enfermo... Bos días, Eugenio. Chega a Alcer Pontevedra, 6 persoas de Vigo. Entón, gracias por vir desde tan lonxe e seguro que imos estar moi a gusto con eles, non? O que imos ver é Federación Alcer Galicia, podía ser extensible a Alcer Lugo ou extensible a calqueira Alcer de calqueira provincia ou a Federación Española Alcer, unha acción solidaria para mellorar a vida das persoas con enfermidade renal. Non vos vou falar nin de tratamentos sanitarios, porque non son sanitario, nin vos vou falar de calqueira cousa relacionada coa saúde física, pero sí con outro tipo de saúde. Se analizades o díptico, se analizades o programa,
hemodiálisis domiciliaria portable, é dicir, como facer para seguir con vida se os nosos riles, se nuestros riñones non funcionan, con diferentes posturas, o doente, un cirurxián, un nefrólogo, o doutor Calviño, ou polo menos Suso, como me deu hai moitos anos a confianza para chamalo. A seguinte mesa, investigación e medicación, a miña experiencia en poliquistose renal, Galicia como modelo de investigación ao servicio da calidade de vida do paciente renal, a adherencia a medicación. Como vedes, esta non é sanitaria. Imos ver agora por que non. A pregunta que vos faría é, de verdade pensamos que Alcer pode axudarnos a mellorar a nosa vida? Eu traspaso vos a pregunta, se queredes agora. Pensades que é mellor que exista Alcer ou que non exista Alcer? Podemos facer unha pequena enquisa, se vos parece, vale? Temos todo o mundo brazos, unha enquisa sin ningún tipo, non hai cámaras que estén mirando para atrás, a presidenta non está mirando para atrás, entón podemos velo. Lanzo-vos a pregunta. Pensades que, como enfermos renales, é mellor que exista Alcer ou que non? Non levantedes a man nin a baixedes. Facemos aquel que opine que sí, eu opino que sí. A mellor hai xente que opine que non. Bueno, entón, digamos que esta charla non estaría dirixida a vos porque xa estades convencidos. Pero, bueno, seguramente vos podedes facer o efecto multiplicador e dicirlle a moitos doentes, a moitas persoas que están con enfermidade renal, oye, achegadevos a Alcer, porque os recursos de Alcer son limitados, son a nivel provinciano, a nivel galego, a nivel España, e como ben sabedes, non somos entidades, digamos, con moito diñeiro, como pode ser a ONCE, como pode ser Cruz Vermella, como pode ser Cáritas, que son, digamos, os tres estandartes que hai da solidaridade tanto en Galicia como en España, non? Entón, ese efecto multiplicador que estades aquí, cando estedes en diálise, cando estedes na consulta, tanto os profesionais como a compañeiros, compañeiras e familiares, dice, oye, vide Alcer, que de verdade que imos vivir mellor. Non imos ter un trasplante antes por estar en Alcer, pero imos vivir mellor. Ben, canta xente dos que estades aquí, canto estades asociados a Alcer, digamos? A inmensa maioría. A verdade é que dá un gusto. Se vos fixades, os que estamos convencidos de que Alcer sirve para mellorar as nosas vidas, estamos aquí. É un pouco un contrasentido, non? Estou como cando un partido político fai un meeting e aos meetings imos os que estamos afiliados a un partido político, os que non estamos afiliados non, pero si xa estamos convencidos. Entón, nós somos de Alcer Lugo, xa estamos convencidos do que fai Alcer e vimos e ainda encima escoitar. O que necesitaremos dentro dun ano é que, ademais de nós, estemos polo menos 50 ou 60 persoas que non estean asociadas a Alcer para demostrarlles, bueno, pues, o que se aprende aquí e ao mesmo tempo que durante todo o ano podemos beneficiarnos e ao mesmo tempo podemos darlle a Alcer. Bueno, sempre que empezamos a traballar, sempre que se inicia calquera cousa, lóxicamente temos que ter certos documentos de referencia. Pois se estivese o delegado do Goberno de Galicia aquí, pois poñería como marco seguramente o Estatuto de Autonomía e a Constitución, pero esos xa son os marcos que a nos quedan moi por enriba e que nos miramos para defender os nosos dereitos, pero digamos que os nosos documentos de cabeceira, aquelas cousas na que nos amparamos, na que nos miramos, ben para chegar a algo, ben para reivindicalo, son estes dous que seguramente a maioría de vos o coñecedes. Este foi distribuído por todos os hospitais. Coñecédelo, Manifesto de Persoas con Enfermidade Renal Crónica. Non sei se o coñecedes. Fixemos como 4.000 copias. Coñecédelo? Sí? Sí. A ver, eu son mestre, necesito saber se o que digo se entera a xente, entón veredes que continuo. Coñecédelo? Pero levantada máis sin medo a mí. Que cedo. Vale. Como vedes, aproximadamente máis da mitade dos que estamos aquí non o coñecedes. Presi, María, a mitade non o coñecen. É dicir, teremos que facer copias de novo para distribuílo nas unidades de hemodiálisis ou nas consultas. Seguramente o doutor Calviño non ten ningún inconvinte en que, dende a consulta de... Sei, pero outra cousa, pero hai xente que non o coñece. Se non o coñece, podemos dar de novo un exemplar.
Vale. Isto é un diálogo, como moi ben estaba facendo Laura, de verdade, en calquer instante, levantada a man, e que non, se non eu vou falar, e son capaz de falar 5 horas que é o que fago cada mañá, non teño problema ningún, dou 5 horas de clase cada mañá, podo falar estas 2. Coñecedes este? O doutor Calviño, seguro que o coñece, máis xente de aquí, seguro? Coñecédelo? Sí? Levanta a man sin medo. Coñecédelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se somos 100 persoas aproximadamente, o 90% non o coñece. Pois de verdade, isto ten que ser para aquelas persoas implicadas na mellora da calidade de vida das persoas con enfermidade renal a nosa Biblia, por así decirlo. O noso documento marco é un tocho potente, pero é lesible e de verdade que marca moi ben aqueles profesionais sanitarios, as políticas de sanidade en España e en Galicia. Podedes descargalo, de balde, gratuito. Se poñedes se poñedes en internet documento marco sobre enfermidade renal crónica, a presentación vai quedar al Alcer Lugo, lóxicamente. Se o ledes, paga pena lelo. Este documento está feito nun X%, nunha parte, por Alcer, a Sociedade Galega, a Sociedade Española de Nefroloxía. A Sociedade Española de Enfermería Nefrolóxica tivo moi en conta, a partir de diferentes comisións de traballo, grupos de traballo, aquelas cousas que os enfermos renales, que as persoas con enfermedade renal queríamos. Entón, de verdade que paga a pena miralo. Xa vos digo, non é fácil de ler, pero hai apartados que sí que vale a pena. Entón, saberemos a sanidade pública e a sanidade concertada en España por onde quere ir os nefrólogos, a nefroloxía por onde quere ir. E como veredes e o ledes, veredes que ademais da saúde nefrolóxica, tamén fala da saúde laboral, da saúde social, do que sería o benestar, do que sería a saúde, porque estar sano non é non estar enfermo, como ben sabedes. Se unha persona está sana, pero non ten traballo, non ten de comer, é imposible que este sano. Entón, isto tamén fala aquí por primeira vez. E fala tamén de algo moi importante, da importancia de que as asociacións estén traballando á vez, e antes me comentaba Víctor, da Asociación de Diabéticos, que está por algún lado, dicíame, nós temos un despacho no propio hospital, non? Ben? A colaboración, persoas enfermas como somos nós, e profesionais da sanidade, é un gran avance, hai 10 anos, 15 anos, 30 anos, hai 50 anos, nin de broma. E agora sí, de feito, temos o xefe de servizo aquí, non? Como se fixo este manifesto? Bueno, pois xuntáronse diferentes responsables políticos, diferentes responsables sanitarios de nefroloxía a nivel español e diferentes persoas enfermas de RIL. E a partir de aí, entre todos eles, en varias sesións de traballo, pois se creou un manifesto de persoas con enfermidade renal crónica. Mirade que estamos dicindo persoas con enfermidade renal crónica, non estamos dicindo enfermos, Porque eu, ademais de ser un enfermo, teño unha filla, teño unha parella, teño amigos, María José, que acabamos de vir xuntos, son mestre, non son só un enfermo renal. A enfermidade renal, por sorte, é unha parte da miña vida. Por sorte, xa digo, non? Por sorte, ou mellor por un sistema de servicios sociais e de saúde que temos. E que din estes dereitos? Pois o primeiro, algo tan sinxelo como respeto á vontade, o segundo, recibir información, o terceiro, ter asignado un nefrólogo, acceso igualitario aos tratamentos, que todo o mundo, se pode, faga peritoneal ou faga hemodiálise ou faga portable. Quinto, seguridade nos tratamentos, seguridade no transporte. Sexto, que se nos pode facilitar a hemodiálise geográfica, se me quero ir dializar a Ibiza, porque en Ibiza teño o meu fillo, pois que poda ir. Sétimo, protección social e autonomía personal. Se por ser donante de órganos a miña empresa non me dá a baixa laboral, repito, a doazón de órganos en vivo en España non está recoñecida como baixa laboral. Eso significa que te poden botar o traballo, como xa hai 2 casos en España. Gozar do lecer e do tempo libre, privacidade, confidencialidade e accesibilidade. Ninguén ten por que saber que estou enfermo, agás que eu quera dicilo. Lóxicamente, un trato digno e discriminatorio, non fai falta só con ser bo nefrólogo ou nefróloga ou enfermeiro ou enfermeira, sino que ao mesmo tempo teño que ter un trato digno, como se dá na maioría dos casos.
e, por suposto, en último lugar, defender os nosos dereitos a seguir con vida e con a calidade de vida, se é posible, o mellor posible, non? E como creemos que se pode facer isto? Bueno, pois, sinceramente, utilizando a Alcer Pontevedra, que está creándose. Esta é a página de Facebook, prontamente terán unha página web ou un blog, e se non vamos contar en 10 minutos, que é o que me queda, o que fai Alcer Pontevedra, ou Alcer Lugo, ou Alcer Ourense, ou Alcer Coruña, pero si queríamos que o virades. Entón, entrade na página de Alcer Ourense, que creo que non chegou aínda ninguén. Se entrades nesa página, veredes, bueno, pois dende que é a insuficiencia renal crónica, pero que servicios teñen, que profesionais hais, que actividades podemos facernos na ante de órganos, é dicir, un montón de cousas que a un solo clic, e que iramos ou non que iramos, teñamos 50, 40, 60, 70 anos, agora mesmo, isto é o que hai. Igual que hai 50 anos os caixeiros automáticos non existían e tivemos que acostumbrarnos a utilizar, a sacar diñeiro cunha tarxeta, agora mesmo a informática existe e está aí. E se alguén non sabe e se acerca por Alcer Lugo, seguro que lle van a ensinar, non? Entón, visitade as web. Se imos a Alcer Coruña, casi todos temos o mesmo, casi todos, e de verdade que podemos participar. Se en Coruña acabamos de organizar a semana pasada, o xoves en Teo, o cuarto encontro de Alcer Biosaudável, pois pode vir xente de Lugo perfectamente, porque se lle vai cobrar o mesmo, dicir nada, como sucede con estas xornadas. Estivemos en Teo, por 10 euros comimos, fixemos unha andaina, fixemos exercicios, estivemos despois facendo un roteiro turístico na natureza e podía vir perfectamente xente de Lugo, de Ourense e de Pontevedra porque se lle iba a cobrar igual, é dicir nada. E viceversa, se unha persona de Coruña, como estou vindo eu, veño aquí, estou participando totalmente gratis porque así o quere Alcer Lugo. Esta páxina, cantos coñecedes a páxina de Alcer Lugo? Laura, mira para atrás, mira para atrás. Perdón, Patricia, perdón, Patri, mira para atrás. Levantad a man, porfa. Patri, mira para atrás. En Coruña sería igual, ¿eh? Por favor, somos socios de Alcer Lugo. Somos socios de Alcer Lugo. Visitade a páxina que paga a pena, verdad, Patri? De verdad que hai cousas un montón de interesantes. Non solamente do que estamos facendo aquí, como veredes reflectido mañá seguramente e nas redes sociais, sino outras cousas que se ofertan ao longo do ano. E decide que hai unha psicóloga, que hai unha nutricionista, que hai voluntarios. Por certo, cantos tedes asinado o compromiso de voluntariado de Alcer Lugo? Eu non o teño, teño de Alcer Galicia, de Alcer Coruña. Canto tedes o de voluntario? Patri, mira, levantad a man con orgullo, que ser voluntario é unha cousa orgullosa. Aí, Antonio, aí a súa muller. De verdade que ser voluntario, bueno, pois, o que se di sempre, como voluntaria, sempre vamos recibir moito máis do que damos. E Alcer Lugo non se pode soster solo con profesionais e coa xunta directiva. A xunta directiva ten os seus traballos, ten a súa vida, pero tamén necesitamos voluntarios. É certo, non? Esa sería unha das maiores reivindicacións. Ás veces non tanto diñeiro, sino xente que veña a botar unha man. E cando María José este cansada, alguén lle diga, vamos tomar un café, ánimo, ánimo. Esos son asociacións, é unha asociación. E unha asociación sin ánimo de lucro, con profesionais, que é unha grande sorte, pero se solamente temos profesionais, entón Alcer Lugo é unha empresa ou Alcer Coruña. Non seríamos unha asociación. Canto cobran os membros da xunta directiva de Alcer Lugo? Non, claro, lógicamente. Nin a de Ourense, nin a de Pontevedra de Coruña. Hai outras asociacións que non é así, e as xuntas directivas están totalmente profesionalizadas. Son doentes, pero ao mesmo tempo cobran, non? Ben, que facemos dende Alcer Galicia? Alcer Galicia non ten profesionais no 17, no 18, si imos ter profesionais, porque a Xunta de Galicia nos vai dar unha dotación económica para ter un profesional. Pode funcionar unha federación como Alcer Galicia sen profesionais, cando está formada por representantes das xuntas directivas das 4 provincias, é dicir, máis traballo todavía? Pois é imposible. Faremos algunha cousiña, pero non podemos traballar ben. Por qué? Porque temos a nosa vida. Xa bastante complicado é tirar de Alcer Lugo ou de Alcer Coruña ou de Alcer Pontevedra. Bueno, pois se temos unha persoa traballando para a federación, seguramente imos facer máis cousas e mellor, seguramente, non? Pero, por exemplo, o día 26
de setembro en Santiago, onde tamén tivemos o prazer de contar co doutor Calviño, pois fixemos as segundas xornadas sobre enfermidade renal. Houbo 200 e pico estudiantes de enfermería e de medicina, moi pouquiños de farmacia e de outras especialidades sanitarias. Repito, a matrícula eran 279 personas, das cales asistiron 260, e ao mesmo tempo tivemos, se non recordo mal, 125 enfermos renales das 4 provincias galegas. Como ben sabemos, dá un traballo tremendo, pero nos xuntamos casi 400 persoas en Santiago e recibimos, a verdade, que moitos parabéns, entre elas a de Suso. Ao mesmo tempo, ano pasado, e este ano foi a 5ª edición, fixemos un torneo de golf en Coruña. A nosa idea, por que torneo de golf? Porque calqueira persoa con enfermedade renal pode facelo, non require un esforzo físico. Donde había un clínic nese torneo de golf, pois participaron 170 persoas non profesionais. E ao mesmo tempo estivemos nunha xornada de convivencia. Para o ano que ven, este ano non fomos capaces, imos celebrar o Camiño de Santiago. 7 noites, 8 días, pensamos que vai ser sobre un precio de 120 euros. En diálise, en peritoneal, en hemodiálise, en peritoneal, trasplantado, sempre se pode ser acompañado dun familiar en Semana Santa, tanto religioso como laico, para quen queira. Patrocinado pola Federación Española e a Xunta de Galicia. Estamos a piques de que nos den ok. Claro, isto corta cartos. O prezo é 800 euros, por eso no 17 non se puido facer. Tivemos solo 4 persoas que se apuntaran. Se as entidades públicas e privadas nos botan unha man, pois, lóxicamente, poderemos facelo. Imos empezar no ano 2018 co paciente mentor enfermo renal. Para que? Para que poidamos ensinarlles outros enfermos renales como vivir, non como cuidarse sanitariamente, sino como vivir mellor. Oye, pois que fago se estou agobiado? Que fago para comer? Pois visita a web, ven ás xornadas de Alcer, ven a xogar unha partida. E sempre con este ámbito, isto tamén se fixo dende a Federación Española e dende a Federación Alcer Galicia. Ao mesmo tempo celebramos o Día Mundial do Ril no mes de marzo, o Día Donante de Órganos no mes de xuño. Si podemos, compartimos xornadas, o galla que para o ano que ven en Lugo haxa moita xente da provincia de Pontevedra, moita xente da provincia de Ourense e moita xente da provincia de Coruña. Sería moi bonito despois ir comer xuntos e pasar unha xornada festiva. Continúo e remato. Que facemos dende a Federación Española, dende a Federación Alcer? Se puxéramos un mapa e depois imos velo do que Alcer, veríades que hai un Alcer en todas as provincias españolas. É dicir, eu se me vou a Sevilla de vacacións, vou ir por Alcer Sevilla, porque de seguro que máis de un me vai dicir, oye, vouche ensinar Sevilla. Que non é o mesmo ver Sevilla cun sevillano ou cunha sevillana que eu solo. Seguramente me vai levar un chiringuito donde non iría se fose unha excursión organizada. Pero en calqueira sitio de España, é unha grandísima ventaxa, porque, permitideme a expresión, temos irmáns en calqueira lado para solucionar calqueira cousa. E de verdade que non é para desestimar. Pois facemos, por exemplo, se visitades Nefralia, que o tedes aquí, patrocinado por Fresenius, paga a pena visitar esta web. Como aprender a cociñar, como cuidarnos en saúde, en directo, persoas cociñando, ou cun simple correo electrónico que se pode mandar desde Alcer Lugo, que un experto responda. Un experto, lóxicamente, un profesional da sanidade. Remato, esta é a página web da Federación Española. É moi potente, de verdade. Sería casi como un curso. Se dende os Alceres de Galicia puidésemos facer un curso para ver todo o que hai aquí, pagaría a pena. Por exemplo, temos convenios co Inserso para enfermos renales, en hemodiálise ou en peritoneal, para marchar para calqueira sitio de España, pero iríamos como enfermo renal, acompañado sempre dun familiar. Como enfermo renal en tratamento de hemodiálise ou de peritoneal. Sempre maior de 60 anos, lóxicamente, non? Pero como enfermos renales, e facemos todo o trámite de viaxar dende a Federación Española. Temos un club de ocio, ventajas para socios de Alcer Lugo ou da Federación Española, que por ser de Alcer Lugo. Cantos coñecedes a revista de Alcer? Ao ser socio recibídela, verdad? Recibimos a revista. 4 revistas con luxo, con investigación plena.
A coste cero, a ninguén se cobra. Cal é a cuota de Alcer por ser socio de Alcer Lugo? 15 euros ao ano. Calqueira socio ou socio de Alcer Lugo contablemente é negativo, porque só mandar 4 revistas xa é máis de 15 euros ao ano. En Coruña son 30 euros, sigue sendo negativo. Entón, existen libros, sabedes que todos os hoteles Ilunión están patrocinados pola ONCE e por COCENFE. Temos unha rebaixa, non sei se do 40%, hai hoteles Ilunión adaptados por toda España. De verdade que vale a pena, dos que somos enfermos renales, menores, por favor, de 65 anos, dos que estamos aquí, vale? Cantos estamos traballando? Patri, mira para atrás. 1, 2, 3 enfermos renales estamos traballando. O 92% dos enfermos renales en tratamento non estamos traballando. Eu perdín o meu traballo cando enfermei, con 27 anos. Bueno, enfermei con 20, daquela perdín un, con 27 perdín o seguinte. Depois tive a sorte de encontrar traballo, son funcionario da Consellería de Sanidade, da Consellería de Educación, e podo traballar a pesar dos tratamentos, non? Bueno, temos un programa de emprego con diferentes empresas que nos empregarían, de verdade, visitade a páxina que paga a pena. Cun simple clic estamos nun programa de emprego a nivel España. É dicir, que podemos traballar con Alcampo, con Carrefour, con Corte Inglés, pero en moitas ocasións non temos demandantes para ofertar os traballos. Non vos estou contando unha película, de verdade, non todo vai ben, pero temos moitos recursos que podemos utilizar e que non se están utilizando, e é unha pena. E eu estou vos vendendo un produto, e o produto é Alcer, e de verdade que está infrautilizado. Remato, antes de que me diga Patricia que teño que rematar, vale? Alcer é isto. Alcer é Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra e a Federación Galega, que o galla que no 2018 vai ser un pouco máis potente. Alcer é Kogami. Quen coñece Kogami? Bastantes, bastantes. Si Kogami é forte, Alcer Coruña, Alcer Lugo, Ourense e Pontevedra van ser fortes. Todos os Alceres, Pontevedra no 2018 seguramente entra en Kogami. Se nos apoiamos en Kogami seguramente estemos mellor. Se antes dixemos que a Federación Española tiña servicios, Kogami ten moitísimos máis, como é o SIL, o Servicio de Intermediación Laboral, como son fisioterapeutas, de verdade. Visitade Kogami, porque ademais Alcer Lugo está en Kogami, igual que o resto. Federación Española, e todos eles estamos en COCENFE, a maior confederación de persoas con discapacidade de España. La unión hace la fuerza, creo que non fai falta repetirlo, creo que non fai falta demostrarnos isto, verdad? Bueno, vamos a apoiarnos en Galicia, sin ningún tipo de interese, non? Non existe ninguén, nin de Coruña, nin de Lugo, nin de Ourense, nin de Pontevedra, da xunta directiva, que viva de Alcer. Todos os que estamos aquí dun xeito desinteresado. Eu levo 27 anos e mentres teña forza aí continuarei. Moitísimas gracias, espero que vos gustara e estaremos xuntos toda a mañá. María José Otero Díaz, primera paciente de Lugo Ciudad en hacer este tipo de tratamiento y segunda de la provincia. Y además es desde julio de este año la nueva presidenta de Alcer Lugo. Ella os va a contar en primera persona su experiencia con esta modalidad de tratamiento y su historia, que empezó cuando tenía tan solo 20 días de vida. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. A ver, os contaré un poquito de mi historia. Comienza con mi nacimiento, pues debido a una malformación congénita tuve que ser sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas en mis primeros años, que condicionaron el desarrollo de la nefropatía de reflujo vesicouretral que padezco y que fue deteriorando poco a poco mi función renal. Desde los primeros años sabíamos que terminaría en diálisis. La incógnita era cuándo. Y creo que ahí es donde la perseverancia, tanto de mis padres como la mía propia, ha influido. Pues gracias a la adopción de un estilo de vida saludable y un cuidado nutricional estricto, conseguí retrasarlo hasta la cuarta década de mi vida, a pesar de todos los problemas médicos que tuve en mi juventud. Me han realizado 2 trasplantes, uno de donante vivo, cedido por la generosidad de mi hermana.
antes de iniciar diálisis, otro posterior de donante cadáver, que tampoco fue efectivo, en ambos casos por problemas vasculares. Tras el fracaso del primer trasplante, entro en el programa de hemodiálisis. En mi caso, la diálisis peritoneal no estaba indicada por las múltiples intervenciones que me realizaron en la infancia, interrumpida temporalmente durante los meses del segundo intento de trasplante. En este periodo de hemodiálisis también tuve varias complicaciones vasculares, como aneurisma de la fístula, supongo que como muchos de vosotros, que tampoco obligaron a realizar, que también obligaron a realizar varias cirugías vasculares y que supongo suponían problemas serios de acceso en las sesiones de diálisis. En 2015 me realizan un buttonhole. Es la creación de un túnel en la fístula. Con esto evitaban que las punciones no sean dolorosas. Aunque todo esto os lo explicará mucho mejor Eva Pérez Carballo, cirujana vascular. En el año 2015, y con todos estos problemas, desde el servicio de nefrología, me plantean la posibilidad de entrar en un programa de hemodiálisis domiciliaria que se había iniciado ese mismo año en el ULA. En ese momento fue el primer centro de Galicia que lo realizaba, desde que en 2014 se comenzara en España con una máquina de hemodiálisis transportable que no precisaba grandes instalaciones. En agosto del 2015 me enseñan el manejo de la máquina, así como a mi marido, ya que es una técnica que precisa de tener un apoyo familiar sólido, como todos los cuidados domiciliarios de enfermos crónicos. En octubre abro mi primera diálisis en casa, acompañada de mi nefrólogo y mi enfermera, y todo va bien, aunque claro, las primeras veces que te quedas solo con la máquina, todos son nervios, problemas, que gracias a Dios se resolvían, con la ayuda del servicio de atención al paciente. Qué paciencia tienen que tener con nosotros. Y con la AP para el móvil, con todas las alarmas y las posibles soluciones. Ahora, con la experiencia de pasados 2 años, las alarmas nos las sabemos de memoria, bueno, las rutinarias, y solucionamos el problema con mucha más tranquilidad. Además, está ahí el servicio técnico si se complica la cosa. A veces podemos tener percances, como manchas de sangre o líquidos, pero son anecdóticos. La hemodiálisis domiciliaria es una forma distinta de realizar la hemodiálisis. En lugar de ir a un centro de hemodiálisis 3 veces a la semana, 4 horas al día, esto se realiza en casa. Tiene ventajas médicas, como son: los tratamientos son más cortos, de aproximadamente 1h30 a 3 horas y con mayor frecuencia, de 5 a 7 días a la semana, depende del paciente. Al ser más frecuentes, mantienen las toxinas y la acumulación de agua al mínimo, lo que permite reducir o eliminar muchos efectos secundarios que experimentamos, aunque todo esto lo explicará mucho mejor el doctor Jesús Calviño. Y parte de las ventajas médicas, aparte de las ventajas médicas, tiene unos beneficios a nivel personal y de calidad de vida, que para nosotros también son muy importantes. Se realiza en casa, en nuestro entorno, en lo que mejora la condición e intimidad de todo el proceso. Es portable, por lo que podemos realizarla en cualquier sitio, ya que la máquina de hemodiálisis se puede transportar en la maleta en la que nos la llevan a nuestro domicilio el primer día, para irnos a otro domicilio, de vacaciones, etc. Puedo adaptar la diálisis a mi día a día. Que tengo un compromiso ese día, no hago la diálisis, no pasa nada. No me preocupo si llego tarde. Y durante las noches de invierno, que apetece estar en casa, la hago mientras que vemos una película, una serie, etc.
Esto es importante, sobre todo en pacientes jóvenes, ya que te permite una vida social activa. Permite llevar una dieta más libre, mejor control de la tensión arterial, mejora el estado nutricional y, por ejemplo, la anemia, menor alteración del sueño. Tenemos facilidades para compaginar el trabajo con la diálisis, ¿no? Y ahora os entrará un vídeo que demuestra lo fácil que es. En el 2009 comencé en programa de hemodiálisis con la técnica de punción escalonada. En el 2015, por presentar dolor en las zonas de punción y por querer realizar hemodiálisis domiciliaria, comencé a utilizar la técnica de punción buttonhole. Bueno, yo me llamo Eva Pérez Carballo. Cuando entré me empecé a emocionar un montón porque hay muchísima gente querida aquí en este público. Y entonces para mí me da una tremenda responsabilidad. Pero bueno, los que me conocen saben cómo soy y al acabar podéis preguntarme, a mí, al doctor Calviño, por supuesto, todas las dudas que tengáis, pero las que os parezcan, vamos, más absurdas, porque tenemos ahí una pizarra, que yo en esto del mundo de la informática no me muevo muy bien, y tenemos una pizarra donde dibujaremos las cosas. Esta presentación, hay alguien que no me acordé de poner un nombre que va a aparecer ahí, pero es la persona que me ayuda a hacer las diapositivas, que es mi profe de informática, que se llama Dora, y que le quiero dar un abrazo, esté donde esté. Así que vamos allá. ¿Dónde está para que pase? Ahí está. Bueno, ¿sabéis lo que quiere decir ponerle la guinda a un pastel? Pues ponerle la guinda a un pastel quiere decir finalizar un trabajo que ha sido muy agradable y del que tú te sientes muy orgullosa. Entonces yo, cuando María José me dijo que viniera a esta mesa, dije, Dios mío, pero es que a lo mejor hay mucha gente que sabe de esto muchísimo más que yo, que les podría ayudar más que yo, como por ejemplo Ana, que está aquí entre nosotros. Pero realmente luego lo pensé y dije, sí, me merezco estar este día al lado de María José, porque llevamos un año trabajando con este tema. No os voy a contar ahora por qué se hizo este trabajo, porque sería muy largo, pero hace un año, a mí una noche, alguien me preguntó, tenemos que hacer un trabajo que esté relacionado, nefrología y cirugía vascular. Y teníamos que dar un título. Y entonces yo de noche me desperté y dije, buttonhole, María José Otero. Porque teníamos que relacionar las dos cosas, tenía que ser algo novedoso. Era un trabajo de fin de grado de un alumno de medicina. Y entonces yo le dije a la doctora Lourdes Tavares, este es el título y este es el resultado. Entonces, mis agradecimientos a María José Otero, a Iago González Ferrero, que es el alumno de medicina, que es el trabajo sobre el buttonhole, a Lourdes González Tavares, la doctora Lourdes González Tavares, que pertenece al equipo de nefrología dirigido también por el doctor Suso Calviño, que también lo dirige, a Ana Isabel Pérez Fernández, que está aquí con nosotros, al doctor Manuel Martínez Pérez, que fue mi jefe de servicio de cirugía vascular y que está hoy en Santiago, y por supuesto a mi hija, Carmen Carral Pérez,
que nos ayudó mucho en este trabajo. Así que vamos allá. Cuando un paciente, si cometo algún error, mejor Suso, cuando un paciente tiene un filtrado glomerular permanente menor de 15, no queda más remedio que pensar en un tratamiento sustitutivo renal. Ahí se pueden optar por un trasplante renal anticipado o por técnicas dialíticas. Y dentro de técnicas dialíticas podemos optar, si se puede, por diálisis peritoneal o por hemodiálisis. El tema que nos trae de aquí es hemodiálisis domiciliaria portable, por lo tanto, yo me voy a centrar en la hemodiálisis. Bien, ¿qué quiere decir hemodiálisis? Es una palabra que viene del griego, hemo, sangre, y diálisis, disolución. Y puede hacerse bien en domicilio o bien en el hospital. Si veis algún hogar, dulce hogar, posiblemente sea, yo lo hice en MAC y a veces ahí tenemos problemas de... Bien, ¿qué hace? ¿Qué hago yo aquí? Pues mira, yo cuando se decide hacer hemodiálisis no queda más remedio que hacer un acceso vascular. Y ahí es donde entramos los cirujanos vasculares. Y por eso estoy yo hoy aquí. ¿Y qué es un acceso vascular? Un acceso vascular es el punto anatómico por donde se entra al torrente vascular. Hay muchas maneras de poder entrar, pero es el punto por donde tú tienes que entrar dentro de la sangre para sacar la sangre del cuerpo, llevarla a la máquina de diálisis y devolverla otra vez al cuerpo. Aquí lo tenemos. Podemos usar, como veis en la imagen de abajo, una fístula, podemos usar un catéter, pero todo eso es siempre lo mismo. Acceso vascular. Llegar al torrente vascular, saco la sangre del cuerpo, la mando a la máquina de diálisis, la vuelvo a meter otra vez en el cuerpo. Así que, claro, el acceso vascular es importantísimo. Es el tendón de Aquiles de la hemodiálisis. Si nos falla el acceso vascular, ya no podemos hacer hemodiálisis. Entonces vosotros decís, ay, ¿nos va a explicar ahora pues todos los accesos vasculares? Pues no, en este momentito no os voy a explicar los accesos vasculares que se pueden hacer en el año 2017. Bien, no pasa. Os voy a explicar un poquito el pasado. Y fijaos que tenemos ahí una línea grande en el año 1960. Antes de 1960, todos los que se dedicaron a estudiar tema de diálisis, que bien, venimos ya desde 1913, pues a pesar de que intentaban tratar a pacientes con insuficiencia renal crónica, no podían, porque no había accesos vasculares permanentes. Entonces aquí vemos a unas cuantas personas como Abel, Routring y Turner, que empiezan a hacer sus pinitos en animales, allá por 1913, en Baltimore. Baltimore está en Estados Unidos. Allí he puesto un mapita allí en la costa oeste de Estados Unidos. Bien, en el mismo Baltimore hay un hombre, McLean, que resulta que descubre la heparina. Qué importante, porque antes de conocer la heparina, se usaba los experimentos que hicieron Turner, los usaban con uridina, que era una cosa que se sacaba de las sanguijuelas y que era una cosa que, bueno, la gente no quedaba muy bien con aquello. Entonces, importantísimo McLean. Nechelis es un hombre que vive la Primera Guerra Mundial, trabaja de médico y entonces ve morir a un montón de soldados por síndrome urémico. Entonces él quiere salvar a esa gente y empieza a trabajar en temas de diseñar máquinas de diálisis, membranas, bueno, bien, porque le preocupaba muchísimo el problema. Imaginaos cómo era la máquina de Nechelis. Y la primera persona que consigue dializar a un humano
se llama George Haas. Lo que pasa que él lo que hace, no tenía acceso, había venas, pero entonces, ¿qué hace Haas? Saca la sangre, la mete, imaginaos, como en un depósito, allí hace su diálisis y se la vuelve a introducir por la misma vena. No tuvo demasiado éxito, pero bueno, él lo intentaba. Ya llegamos a Kolff, que es un hombre también que trabaja mucho en el diseño de nuevas máquinas, nuevas membranas dializadoras, pero las diálisis que hacía Kolff usaba lo mismo, 2 venas por venopunción, y veía que no podía, llega a disecar una arteria, la diseca, pero disecada aquel día, y cada vez que hacía una diálisis tenía que disecar otra arteria, entonces, imposible. A la primera persona que se le ocurre que no podemos estar todos los días que queramos hacer una diálisis usando una vena, hay que dejar un sistema para poder pinchar, es este hombre, Olwald, el sueco, 1948. Este es el primer hombre que dice, voy a hacer un dispositivo externo uniendo una arteria con una vena para ver si me da flujo. Bueno, y el pobre pues lo intenta, pero se le complica tanto, se le infecta todo y entonces él se desanima y lo deja. Entonces llega Seldinger. Seldinger fue, cuando a veces os ponen un catéter, usamos la técnica de Seldinger. Pues Seldinger fue el que se inventó, a través de una punción, poder entrar en un vaso sin tener que disecar ese vaso. Bien, así que ahí veis la influencia de las guerras. Fue un avance importante, por eso, porque tenían todos los combatientes con síndrome urémico, luchaban por intentar dializarlos, pero no tenían acceso vascular. Entonces llega el año 1960 y llega Scribner. Scribner esto fue un antes y un después. Scribner, basándose en los estudios de Alwald, del sueco Alwald, que había visto, lo había dejado porque había tenido muy malos resultados con el primer paciente al que le coloca un shunt externo, pues Scribner se une con 2 amigos. Scribner era internista y se une con Quinton, que era ingeniero, y con Dillard. Yo intenté buscar una foto de Dillard, que era el cirujano, nunca aparecemos. O sea, nos usan un día, nos usan para que hagamos la fístula y después desaparecemos por completo. Mira que la he buscado, ¿eh? Pues fue imposible. Entonces, este dispositivo se lo inventan Scribner, Quinton y el cirujano Dillard, que fue el que lo implantó. Porque ¿cómo era esto? Bueno, ¿cómo era esto? Pues esto iba en un brazo, lo veis aquí en la imagen de la izquierda de abajo. Una parte la metían dentro de la vena y otra dentro de la arteria, ¿vale? Lo veis, arriba veis cómo era el dispositivo, veis la rayita roja, ¿no? Bueno, pues de la raya roja hacia la derecha, eso estaba metido por dentro. Y de la raya roja hacia la izquierda es lo que sale por fuera, ¿vale? Entonces, yo al principio, cuando me hablaban del shunt arteriovenoso externo de Scribner, yo pensaba, que se pinchaba, lo veis aquí. Pues no. Lo que hacían era, desconectaban todos los días, veis en la parte de abajo cómo está, se desconectaba, se conectaba a la máquina de diálisis y se volvía a hacer el retorno. Yo le he preguntado a gente como el doctor Manuel Martínez Pérez, que os comentaba, y él decía, se usaba así, pero se pinchaba. No, no se pinchaba. No se pinchaba, se conectaba, ¿vale? Bueno, pues muy bien, esto fue un antes y un después, porque ya tenían un acceso venoso permanente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Scribner también trabajaba en Seattle. Seattle queda en la costa este de Estados Unidos, del otro lado, ¿vale? Entonces, justo de la costa oeste. Muy bien, pues menudo problema se les ha caído a los americanos en ese momento, porque había tal cantidad de pacientes en insuficiencia renal que al descubrir
un acceso permanente, el número de enfermos empezó a ser tal que, claro, no tenían máquinas de diálisis preparadas y eran las que eran. Entonces llega un momento que en el año 1962 se crea el primer comité ético en América, que decide a quién se dializaba y a quién no, porque no había. Entonces ocurre que en 1964 había una chica de 16 años, Carolina Hell. Muy bien. ¿Y qué le pasa a Carolina Hell? Pues Carolina Hell, que es aquella niña que tenéis en la derecha, tenía una amiguita. Y su amiguita era hija de Albert Leslie Babb, que era canadiense. Entonces, Carolina Hell tenía una insuficiencia renal crónica y el Comité Ético Americano decide que no es candidata a diálisis y que se muere. Entonces, como Babb era un ingeniero químico y conocía a Scribner, que era internista, y conocía a Quinton, que era ingeniero, dicen, tenemos que hacer en 4 meses, porque si no Carolina Hell se muere, una máquina, y además tiene que ser una máquina que se meta en casa, porque el gobierno no quiere saber nada de Carolina Hell. Entonces diseñan esa maquinita que se la llaman Milton Ray. Esa maquinita la veis allí en la casa de Carolina Hell. ¿Y quién aprende a dializarla? Porque claro, tampoco su madre, Susan Bukic. Bueno, Carolina Hell vivió 3 años. Y entonces es una de las primeras personas, yo pienso que la primera, ¿no, Calviño?, que se hizo diálisis domiciliaria. Portable no, porque ya veis que la máquina no se podía llevar, pero bueno, fue ella la primera. Entonces nos vamos metiendo en el tema que hoy nos trae aquí. Así que, bueno, ya tenemos aquí, estamos aquí en esta línea del tiempo. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Pues ahora pasa, no sé, mi ídolo. Este es mi ídolo. Ajá. Aquí vienen mis ídolos. Son Brescia, Cimino, Apple y Hurwitz no está, pero bueno, el cirujano era Apple, que por lo menos en esta foto aparece. Después nunca más volvió a aparecer, pero bueno. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues Cimino, que es el del centro, era un internista que de aquellas hacían todo, bueno, el internista hacía toda la nefrología, todo, que trabajaba en una UCI en un hospital de Bronx de Nueva York. Entonces, fijaos, la guerra de Corea. ¿Por qué pongo aquí la guerra de Corea? Pues la guerra de Corea, donde había habido muchos americanos habían estado en ella, pues muchos veteranos habían quedado, imaginaos los traumatismos de guerra, lo que tenían. Entonces, claro, esa gente, esos veteranos se estaban tratando ahora, en el año 1966, bueno, pues el 66, por ahí, estaban tratándose en Nueva York. Entonces, Cimino, que era muy observador y que, claro, venían de 1960, los pacientes de diálisis se le colocaba ese sistema externo que visteis ahí, pero aquello se infectaba, tenía muchos problemas, y Cimino era muy observador y se da cuenta que estos combatientes tienen unas venas más desarrolladas, muchos de ellos, que el resto de la población. Pero, ostras, unas venas superdilatadas. Y dice, ¿qué tienen aquí? Pues, ¿qué tenían allí? Tenían una comunicación entre una arteria y una vena que se había hecho de forma espontánea, no, en los traumatismos de guerra, llevas un golpe, la arteria va pegada a la vena, se hace una fístula, no se desangra, no morre y vuelve a América desde Corea con una fístula arteriovenosa y unas venas superdesarrolladas. Y nadie se había parado a pensar eso, pero Cimino sí. Entonces Cimino se da cuenta que esos pacientes los pincha, ostras, y los puede dializar. Y él, volvemos a los amigos, como siempre, tenía un amigo Brescia y tenía un amigo Apple, que era cirujano. Y entonces le dice a su amigo Apple, oye, mira, me tienes que hacer una fístula como estas, de los combatientes de Corea. Me tienes que unir una arteria con una vena. Entonces, bueno, pues Apple le hizo caso y hacen una fístula arteriovenosa entre una arteria del paciente y la vena del paciente.
Bueno, esto fue una revolución. Esto que pasó en el año 1966 es el aporte más importante, yo creo, para el bienestar y para la prolongación de vida del paciente renal, ¿vale? Porque, vamos, no han sido superados. Bien. Bueno, aquí les tenemos otra vez, ¿vale? Con su trabajo, es un trabajo cortito, precioso, que publican en 1966. Allí veis el dibujo que ellos hacen, ¿vale? Donde veis, bueno, cómo está unida la arteria y la vena. Luego lo veréis a lo largo de la ponencia más. ¿Y qué es una unión entre una arteria y una vena? Pues es eso. Unir una arteria con una vena y las diferentes formas, ¿para qué? Para darle presión a la vena, que dilate la vena y que sean sitios accesibles. Bien, ¿vale? Pues fijaos ya el avance de esta gente. Pero, ¿qué ocurría aquí? Aquí empezaron a ocurrir varias cosas. Teníamos por una parte a Seldinger, que en 1953 describe la manera de colocar catéteres percutáneos. Empiezan a aparecer en 1976 Lebovich, que introduce el uso de prótesis en los accesos vasculares. Bueno, entonces el pobre Decimino, que había hecho su idea en Estados Unidos, pues en Estados Unidos no les gustaba, preferían los catéteres, preferían las prótesis, y él se viene a Suecia y presenta su trabajo. Entonces en Europa le creen. A lo mejor es porque en Europa no había en aquel momento tanto dinero, porque claro, veníamos después de las guerras, entonces le creen. Y veis también en la parte de abajo cómo va evolucionando. Se crea la unidad de hemodiálisis de Lugo. La doctora Ranero está aquí presente, si hay alguna cosa que no esté bien. ¿Veis cómo es la línea histórica? Entonces, en Europa, Cimino se viene a Europa y cuenta su descubrimiento. Y en Europa hay otra persona importantísima hoy, que es Cíbulo Twardowski. Es un polaco. Entonces, este hombre ha sido, en el tema que nos trae hoy aquí, muy importante. ¿Qué hace Cíbulo Twardowski? Pues Cíbulo Twardowski, en 1969, acordaos de esta fecha, empieza a trabajar con Elena Cubara, que era su enfermera, en la unidad de diálisis de Bytom. Bytom era una ciudad polaca minera, 1966, Polonia. Entonces, claro, a sus pacientes ya conocía los trabajos de Cimino y les hacía una fístula arteriovenosa. Bien, ¿qué ocurría? Que las agujas, ¿vale?, no eran desechables y tenían que ser usadas de unos pacientes a otros no. El mismo paciente tenía que ser usado una aguja hoy, la esterilizaban y la usaban mañana y pasado y todos los días. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la punta de la aguja cada vez era más redondeada. Bien, entonces hay un paciente que no tenían donde pincharlo, nada más que una zona muy pequeña, y él dice, no, a mí me tienes que pinchar siempre ahí porque ahí no me lastimas. ¿Vale? Entonces, la enfermera todos los días pinchaba en el mismo sitio. ¿Vale? Entonces, se dan cuenta de que cada vez era más fácil pinchar en ese sitio y que el paciente no tenía dolor. Así que, al cabo de una temporada, todos los pacientes que tenían en la unidad de hemodiálisis Cíbulo Twardowski y su enfermera Elena Cubara querían que los pincharan de esa manera. Y llega a tener una casuística pinchando a gente en el mismo sitio que hace que desde 1972 a 1977 tiene 16 casos así y lo publica. Y dice que la manera de pinchar, de ir al acceso vascular, es pinchando siempre exactamente en el mismo sitio. A él le llama a esta técnica sitio constante de punción. Este sitio constante de punción, en el año 1984, otra persona, Kraunur,
le puso el nombre de button hole, que ya lo habéis oído esta mañana. Entonces, el button hole fue un descubrimiento de este hombre en 1966 por puñetera serendipia. ¿Qué significa esta palabreja? Casualidad. Pues algo que encuentras buscando otra cosa. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a explicar los accesos vasculares en el 2017. Bien, hay 4 tipos: fístulas arteriovenosas autólogos o nativas, accesos vasculares protésicos, catéteres y lo último, los dispositivos híbridos giro. Bien, ¿qué es una fístula arteriovenosa autóloga o nativa? Es unir, como veis ahí, una arteria con una vena, nativo, autólogo del paciente, nada extraño, nada, ¿vale? Para que esa vena se desarrolle y haya un sitio fácil donde hacer 2 punciones cada vez que haces una diálisis. 2 punciones. Bien. ¿Qué hacemos los cirujanos vasculares? Aparte de hacer la fístula, pues exploramos al paciente. Cuando el doctor Calviño dice, mira, va a la consulta de cirugía vascular, porque nosotros en el Hospital de Lugo trabajamos conjuntamente y tenemos una consulta donde se valoran estos pacientes. Entonces valoramos cómo son sus arterias, porque no todo el mundo tiene una arteria radial y cubital o humeral, hay gente que no. Y sobre todo, cómo son sus venas. Le hacemos un ecodoppler. Bien, entonces, y luego decidimos, lo llevamos a quirófano. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Ahí veis unas líneas, marcas negras, que es antes de empezar el quirófano, vemos si hay vena. Abrimos la piel, tenemos que meternos por debajo. Buscamos la arteria, buscamos la vena, vemos que la vena trague, tenga un buen flujo y esta quisiera que la vierais bien. Unimos la arteria a la vena. ¿Veis ahí en el medio que la arteria tiene una incisión? Vale. Y la unimos con esos hilitos que veis ahí. Fijaos el tamaño, no sé si veis los hilos, ¿vale? Bueno, y el resultado es este. Y, por supuesto, cerramos antes de que se vaya el paciente para casa. Pero eso es lo que es hacer una fístula arteriovenosa. Vale, esto lo podemos hacer a diferentes niveles. La que acabáis de ver es la ideal, la radiocefálica que diseña Cimino en 1966 y que la hace Apple, ¿vale? Pero entonces, usando venas, ¿qué podemos hacer con las venas? Pues podemos hacer una unión directa, ¿vale? Como este caso que tenéis aquí, lo de siempre. La unión, como es, y lo que se llega a desarrollar la vena, ¿vale? Esta fotografía, Ana, porque es magnífica. Importancia de las venas. Cada paciente es de una manera. Esto que os parece aquí que son iguales. No, no, son las variaciones más frecuentes. Arriba veis, por ejemplo, que al de aquí de la izquierda la vena cefálica prácticamente no está desarrollada y allí está más. ¿Veis? Entonces, cuando hacemos el ecodoppler tenemos que ir buscando dónde hay una vena, la búsqueda de la vena. Por eso, la importancia de la imagen de aquí. No os tenéis que volver locos, pero procurad que cuando os hagan un análisis, que no sea en la zona del codo, que sea siempre en la zona de la mano. Ojo, a veces no es posible, porque claro, pero intentamos a nuestra enfermería y a los pacientes, por favor, en la mano. Bien, aquí veis que pasamos una vena de un lado para otro. Cuando ya no hay venas, hay que inventar. Hay que inventar. Entonces, existe la transposición, que es, cojo la vena y la paso, la coloco de un lado para otro, la muevo y la meto subcutánea con una vena, transposición. Y a veces ya algo que no suele ser muy usado es, fijaos que la transposición es en la misma zona del cuerpo. Cojo una vena del brazo, la diseco, la paso por debajo de la piel y la uno a la arteria que tenga, ¿vale? Pero también hay la translocación, que es que cojo una vena de la pierna y la llevo al brazo. E inventar, porque el mejor acceso es el venoso, es el autólogo. Pero claro,
a veces esto es imposible y entonces no nos queda más remedio que usar una prótesis. Y unimos una arteria, aquí la veis, una arteria con una vena, aquí es como una imagen de quirófano, para tener un sitio donde poder pinchar. Y cuando ya ni hay sitio para la prótesis, pues también están los catéteres, que a veces para algunos pacientes los catéteres es lo de elección, porque claro, lo que haces es las conexiones en el catéter que va colgando, no te tienen que pinchar. Entonces, a veces lo comentábamos el doctor Calviño, que muchas veces un catéter que nos parece que es una cosa que no, pues sí, es lo ideal para el paciente. Aquí tenéis a Seldinger, lo puse aquí porque sigo usando la técnica, cómo es una punta de catéter, que tienen doble luz, uno para la sangre arterial, otro para la sangre venosa. Bien, y aquí está lo último. Esto es cuando hay una estenosis, una trombosis venosa central, que entonces la sangre no nos llegaría, ¿vale? No llega al corazón. Hay estos sistemas que son híbridos porque llevan una parte de catéter y una parte de prótesis, ¿vale? Pero bueno, esto es de los accesos vasculares ya últimos. Bien, aquí un resumen entonces de todo esto. El acceso venoso a considerar como primera opción es la fístula arteriovenosa autóloga. En caso de que no existan venas adecuadas que permitan realizar un acceso autólogo, habrá que utilizar una prótesis vascular. La implantación de un catéter venoso central ha de considerarse cuando no sea posible realizar ninguno de los anteriores o cuando sea preciso iniciar el tratamiento con hemodiálisis sin disponer de un acceso venoso definitivo y maduro. Ahora, ¿cuál es el acceso vascular más apropiado? Hay que tener en cuenta múltiples factores y ahí es donde tenemos que hablar el nefrólogo, el cirujano vascular y, por supuestísimo, el paciente. Bien, entre 312 y 624 punciones al año. Es punciones o accesos. Es lo que tiene que soportar un paciente en hemodiálisis crónica. Así que la punción, la manera de abordar el acceso vascular es fundamental. Hay tres formas, tres técnicas de punción. Bien, aquí en la de la izquierda está área de punción. Eso consiste en pinchar, en hacer la punción siempre en una misma zona, no el mismo sitio, una misma zona. Bueno, eso en prótesis no se puede hacer porque destrozas completamente la prótesis. Y tampoco se debe de hacer en una fístula nativa, porque tiene un alto porcentaje de pseudoneurismas y de complicaciones y de trombosis. Pero bueno, se hace la punción con aguja biselada, es decir, tiene una punta muy afilada. Bien, vamos a dejarla a un lado. Punción en escalera, escalonada. Bueno, esta es la que estaréis más acostumbrados, ¿no? Entonces, aquí tenéis una fístula súper bien desarrollada. Entonces, se van alternando los sitios de punción. Dos en un sitio, al día siguiente se sube un poquito, al día siguiente sube otro poquito. Luego, al pasar la semana, volvemos a empezar en el primer sitio, ¿vale? Se va subiendo. Las prótesis sí que se pueden puncionar de esta manera. Y también se usa una aguja biselada. Y luego, la punción en ojal o buttonhole, es decir, eso que Zardosky describe en el año 1972. Pinchar siempre exactamente en el mismo sitio y crear un túnel de entrada. Se crea un túnel de entrada. Claro, hay que crear dos túneles de entrada. Hay que crear uno para la parte arterial, va a la máquina, se dializa los desechos y otro para la parte venosa. Bien, esto no se puede usar en prótesis, no se puede hacer ese túnel en una prótesis. Y se usa una aguja Roma para hacer la punción, ¿vale? O sea que punción en ojal o buttonhole es un término que acuñó Cronur en 1964, pero realmente el que la crea era Zardosky, sitio constante de punción en 1972. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es esto, porque nos estamos acercando. Pues ahí veis en estas imágenes. Aquello, la imagen de la derecha, es con un ecógrafo
hacemos un corte, lo veis aquí. ¿Vale? Esto es un ecógrafo y hacemos un corte. Y veis dentro de aquel recuadro rojo que se ve como una montañita, eso es el buttonhole. ¿Vale? Eso es una pena, no tengo, lo intentaré grabar un vídeo porque se mueve dentro de la sangre, ¿vale? Veis que este acceso es un acceso bastante complicado. Os debería de sonar este acceso porque lo habéis visto en el vídeo que acabáis de ver. Fijaos que no hay más vena que la basílica. Para pincharse tiene que hacer esta posición porque no es fácil el acceso, pero es que no hay muchas más opciones, ¿vale? No hay muchas más. Así que tenemos que conservar esta vena basílica como oro en paño. Bueno, hay más opciones. Siempre hay opciones. Pero, vale, siempre las hay, siempre. Bien. No sé si habéis visto cómo ha entrado esta aguja. ¿Cómo se crea el túnel? Pues el túnel se crea buscando una zona no dolorosa. Es decir, tenemos la fístula y buscamos 2 sitios donde pinchando no le duela. ¿Y por qué le duele a una persona cuando le pinchan? Bueno, pues te voy a contestar. Porque fijaos los nervios que rodean las venas, ¿vale? Allá arriba, cerca de la vena basílica, está el nervio braquial cutáneo interno. Y abajo, también en la vena cefálica, están las ramas terminales del nervio musculocutáneo. Pues como cuando te pinchen, te toquen una de esas ramitas, ves el cielo. Entonces, el infierno. ¿Vale? Entonces, lo que hay que buscar son 2 sitios donde la punción no sea dolorosa. Y luego hay que hacer la punción siempre con una angulación de 45 grados, siempre con la misma presión. Estamos hablando de la creación del túnel, ¿vale? Ya lo vi. Para crear el túnel hay que mantener una asepsia, tanto por parte de la enfermería como por parte del paciente. Esto es lo fundamental. Y hay 2 maneras de crear el túnel. Con agujas biseladas, estamos hablando de la creación del túnel. Todas las agujas se hacen con aguja biselada de 15G. Tras la sesión con aguja biselada se extraen las agujas y se deja coagular sin ningún tipo de apósito hemostático. Y luego, cuando ya está creado el túnel, es cuando pasamos a usar la aguja Roma, ¿vale? Se necesitan entre 10 y 15 sesiones. Y usando el BioHall, que la primera sesión se hace con la aguja, pero luego se usa aguja Roma. ¿Y qué se deja? Lo importante de esta técnica. Se deja esto que veis allí, aquella cosita pequeñita que veis allí, ¿vale? Se deja como cuando a alguien le ponéis un pendiente, para que en el agujero del pendiente no se cierre, todos los días había que dejar, pues esto es lo mismo, es lo que dejamos. ¿Y qué dejamos en ese agujerito? Pues aquí está. Dejamos este dispositivo. Mirad las medidas. Mide 3 milímetros la cabecita. Puede ser de 3 milímetros, de 5 de 8, el largo. Y de diámetro tiene 1,8 milímetros, 15G, como una aguja, como las agujas que se van a usar después. ¿Vale? Y esto que veis aquí abajo es algo para aplicarlo, porque claro, una cosa tan pequeñita se te escapa entre los dedos. Bien, aquí viendo cómo se pone y cómo se saca. El BioHall para hacer el túnel. Bien, y cuando ya el túnel está creado, ¿cómo lo vamos a usar? Pues con muchísima higiene. Con muchísima higiene. Porque las ventajas del buttonhole, sí, en cada vez que te canalizas tienes menos dolor y sobre todo, y aquí entramos, esta técnica de punción es la ideal, la recomendable para hemodiálisis domiciliaria y para hacer autopunción. Inconvenientes de esta técnica. 1, la creación del túnel, que claro, lo tienen que hacer en la unidad de hemodiálisis, lo tiene que hacer una enfermera. Entonces, debería de ser siempre la misma enfermera, porque claro, si tú haces 2 túneles, lo fastidiaste. Tienes que entrar siempre por el mismo sitio, con la misma angulación. Y Ana lo borda. Pero bueno, vale. Pero el gran problema es
que en el orificio de entrada puede haber infecciones, ¿vale? Entonces, esas infecciones nos pueden llevar a complicaciones incluso serias. Pero aquí tenemos la salvación, los japoneses, ¿vale? Que con estos trabajos que son preciosos y no vendría nada ahora aquí contarlos, pues están consiguiendo que con cosas muy fáciles, como darse una ducha unas horas antes o usar suero salino, o sea, cosas tan simples que a veces no hacemos, pues ellos nos están diciendo cómo hay que hacer las cosas. ¿Vale? Así que estas son las conclusiones. Sobre todo, decir que la técnica button hole es la ideal cuando ya los accesos son muy cortos y complejos, también cuando queremos hacer hemodiálisis domiciliaria, y pensar esto también, que algo hecho en 1966 y hace 50 años sigue hoy vigente. No ha sido superado ni por prótesis, ni por catéteres, ni por nada. Así que yo daros las gracias. Este trabajo es el resultado de la colaboración entre diversos profesionales, tanto médicos como personal de enfermería, de los servicios de angiología y cirugía vascular y nefrología del UCUS. Resaltar la inestimable colaboración de los pacientes, de todos, y que tenemos que seguir unidos. Y bueno, 1969 es el año en el que Twardowski empieza su unidad de hemodiálisis en Polonia, es el año que nace María José Otero. El año 2009 es el año en el que María José se empieza a dializar y el año 2017 pues es hoy. ¿Vale? Es que siempre he querido, bueno, pues participar con las asociaciones de enfermos. Creo que es fundamental que haya buena convivencia entre asociaciones de enfermos y profesionales. Y nada, bueno, pues reiterar las gracias a Alcer Lugo por haberme invitado, también a la Diputación por ceder estas instalaciones, al Concello, que también está aquí representado, a la Xunta, a buenas autoridades, todas que creo que también hay que reconocerles cuando se vuelcan con las personas que no siempre pueden, pero cuando pueden pues hay que reconocérselo, ¿no? Entonces, bueno, después de haber escuchado esta apasionada charla de la doctora Pérez Carballo, que bueno, que me ha dejado alucinado, estoy seguro que si en vez de haber sido Dillar el cirujano que hizo la primera fístula como bien nos explicó, hubiera sido ella, hubiera salido en la foto, porque me ha dejado 5 minutos exactamente de programa para contar lo que yo venía a contar. Entonces, ya me ha dicho María José, por favor, tienes 5 minutos. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve, aunque también suele ser que el que dice que va a ser breve es el más largo al final, pero bueno, esperemos que no sea así. Entonces, bueno, esta jornada ardenal viene en este fin de semana en el que hemos tenido el 4º Congreso de la Sociedad Gallega de Nefrología aquí en Lugo, y entonces qué mejor colofón que completarlo con la 11ª jornada ardenal de Alcer Lugo, ¿no? Bueno, este es el programa. Y yo había empezado así con una diapositiva muy sencilla, las funciones del riñón. Pues uno piensa que el riñón, pues, vale, sabemos más o menos para lo que sirve, pero el riñón, además de tener una función excretora, de formar orina, pues tiene otras funciones, pues participa en la formación de la sangre, mediante la vitamina D, la activación de la vitamina D, pues también mejora la salud de los huesos, produce una hormona que se llama ardenina y eso hace que los pacientes con enfermedad ardenal pues tengan problemas de tensión, tengan la tensión alta, y después también tiene una función metabólica, pues elimina medicamentos, elimina hormonas, proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no solo es una función excretora, sino tiene más. ¿Y cómo se forma la orina? Porque, claro, muchos de los que estáis aquí tenéis enfermedad ardenal, os funcionan mal los riñones, pero no todo eso es por la misma enfermedad. Entonces, bueno, la orina pues, se forma pues, porque esta parte de aquí del riñón, que se llama glomérulo,
puede alterarse. Es decir, el riñón está formado por nefronas, que son las unidades, mejor dicho, funcionales, ¿no? Entonces, el glomérulo es una parte que es la que capta la sangre. Veis aquí, ahora que veo la diapositiva, pues es como la fístula, ¿no? Viene por aquí la sangre, tal, pasa a la máquina y vuelve, ¿eh? Entonces, y la máquina, que es esto, el resto del riñón, pues acaba formando la orina. Al final es un poco todo lo mismo, ¿no? O sea, tampoco cambia tanto. ¿Y por qué se puede enfermar el riñón? Pues porque la sangre no llegue bien, hay un problema vascular. Porque esta máquina de aquí del medio, el glomérulo, funciona mal, uno tiene una glomerulonefritis. Esta parte de aquí, que le llamamos pues, intersticio, médula, pues puede estar mal, entonces tiene una nefropatía intersticial. O porque aquí la salida está atascada, entonces tenemos pues, una uropatía obstructiva. Entonces, por cualquiera de esas causas, uno puede llegar a tener mal funcionamiento del riñón. Entonces, para que un riñón funcione bien, pues tenemos que tener las tres partes bien. La presión sanguínea, la llegada de sangre al riñón bien, que la máquina funcione y que después pueda salir la sangre limpia, es decir, pueda salir el producto de desecho. En el fondo, es lo mismo que una cosa mucho más perfecta, por supuesto, que una máquina de diálisis, pero al final todas las ideas son las mismas. ¿Pero qué pasa? Que esto funciona 24 horas. Y la máquina de diálisis no. Entonces, por eso no es lo mismo tener una diálisis que una enfermedad renal, porque realmente no podemos tener un dispositivo conectado 24 horas. Como nefrólogos, nuestros objetivos en el tratamiento pues, son tratar de proteger a las máquinas que nos ha donado la naturaleza y que tenemos de nacimiento y que nos duren toda la vida. Pero, por desgracia, pues no lo conseguimos en todos los pacientes y algunos de ellos pues, tienen que hacer lo que llamamos tratamiento renal sustitutivo, bien sea con una máquina de hemodiálisis, bien sea con un trasplante o bien sea con una técnica domiciliaria, bien sea con una máquina de hemodiálisis o bien sea con una máquina de diálisis peritoneal o con una diálisis peritoneal. Cuando vemos al enfermo en la consulta, ya bastante tiene con saber que tiene una enfermedad renal, que está enfermo, que se encuentra mal, y nos pregunta, doctor, ¿qué hago? ¿Yo qué tratamiento voy a usar? Entonces, el médico aconseja, pero no es el que decide. Los profesionales nos regimos por unas premisas éticas. Tenemos que hacer el bien al enfermo, pero tampoco provocar un mal. Tiene que ser justo el tratamiento, de forma que todo, como dice el manifiesto de enfermos renales, todos los enfermos tienen que conocer y poder acceder a todos los tipos de tratamiento. Pero el principio fundamental es el de autonomía. Un paciente tiene que decidir lo que quiere hacer y tiene que ser responsable y esa decisión tiene que ir hasta el final. Y es quizá el principio ético más importante. Entonces, no es tratar de decirle al paciente, ¿usted quiere hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal? No. Usted, de entrada, ya que tiene que hacer diálisis, no le queda más remedio, ¿la quiere hacer en el hospital o la quiere hacer en casa? Yo creo que es la forma de plantear las decisiones. Y la decisión tiene que ser compartida y razonada. Tenemos investigadores que nos dan soluciones, pero también tenemos las preferencias del paciente, tenemos la opinión médica. No es lo mismo la salud que pueda percibir un médico, bueno, esto sería lo mejor, con la salud que puede percibir un paciente, un enfermo. El paciente tiene una serie de motivaciones, de compromisos que probablemente pues, influyan en la decisión y no solo nos tenemos que centrar en lo que es nuestra salud, sino lo que es nuestra integración con la vida y nuestro mundo de valores. De hecho, pues lo que realmente el paciente piensa, ¿no? El paciente pues, puede tener unas influencias o unas condiciones familiares que le hagan decidir entre una cosa u otra, tenga un estilo de vida que igual no quiera cambiar y dice, a mí lo que más se encaja para mi estilo de vida, para mi trabajo, para seguir trabajando o para atender a mi familia es esto o es lo otro. Es decir, la decisión
es una mezcla de muchos sentimientos y de muchas interacciones. Y, por supuesto, finalmente, uno decide libremente, y para eso es el consentimiento informado, que está protegido por la ley y que el paciente tiene que firmar, pero no tiene que firmar para que el médico o los profesionales, digamos, pues estemos seguros. No, no, no. Lo tiene que firmar porque él tiene ese derecho y él es el que tiene que estar seguro, ¿no? En el documento marco que salió antes al principio, pues un poco hablamos de igualdad, hablamos de cómo debemos orientar el tratamiento renal al paciente. Entonces, aparte de venir oportunamente al nefrólogo, derivado del médico de atención primaria, y de tener unos cuidados antes de empezar diálisis, debemos tener un buen soporte para la toma de decisiones y después podemos decidir. Podemos decidir hacer un tratamiento conservador. Puede haber alguna persona, y eso hay que respetarlo, que no quiera dializarse. Yo tengo mi vida hasta aquí he llegado y no quiero seguir. Hay que respetarlo. Hay un documento de voluntades previas. Podemos hacer un trasplante preventivo de donante vivo. Estos dos son tratamientos domiciliarios. Después se hacen en el hospital, pero después el paciente está en su casa. Podemos optar por hacer una diálisis peritoneal, que también se puede hacer en el domicilio. Podemos optar por una hemodiálisis en el hospital o también en el domicilio, como vamos a ver lo hemos visto por la mañana. Y podemos optar por un trasplante de donante pues no emparentado, de donante fallecido. Y el paciente tiene derecho a elegir libremente. Esto está en el manifiesto, pero es que está en la ley, está en todas partes, ¿no? Y todo profesional está obligado a informar y a respetar las decisiones adoptadas por el paciente. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Recordarlo. Porque, entre otras cosas, el paciente pues a lo largo de su vida va a tener que pasar de un tipo de tratamiento a otro y entonces no le tenemos que dirigir los profesionales sus decisiones, sino las tiene que tomar él mismo, ¿no? Para ello, los profesionales tenemos que dar soluciones, los pacientes tienen que también tomar cartas en el asunto, por supuesto, las autoridades tendrán que hacer estrategias de enfermedades crónicas, de sostenibilidad, para que todo esto pueda realizarse, y la industria y la investigación debe aportar soluciones que sean coste eficientes para que estos derechos y estas cuestiones estén garantizadas. ¿Y qué diferencias hay entre dializarse en el domicilio con diálisis peritoneal, con hemodiálisis domiciliaria o con la hemodiálisis hospitalaria? Bueno, pues la principal es que estas dos se hacen en el domicilio, estas se hacen en el hospital. En la diálisis peritoneal no necesitaríamos a la doctora Pérez Carballo, porque no nos haría falta hacer un acceso vascular. En la hemodiálisis domiciliaria y en la hemodiálisis hospitalaria sí. Estas dos no necesitan transporte sanitario, estas sí, entonces necesitamos a la Diputación y a la Xunta que colaboren con el transporte sanitario. La hemodiálisis hospitalaria en general lleva más carga de medicación. Estas dos precisan un periodo de entrenamiento, esta no, uno va al hospital y le hacen la diálisis allí los profesionales. Estas dos mantienen mejor la poca función que le quedan a los riñones propios, que es muy importante mantenerla, mientras en la hemodiálisis en el hospital en general se pierde más pronto. Y, por supuesto, la hemodiálisis hospitalaria es la que tiene más impacto laboral de los pacientes, ¿no? En cuanto a los costes, pues la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria son las que menos costes tendrían, porque son tratamientos domiciliarios, mientras la hemodiálisis hospitalaria pues sería más coste, ¿no? ¿Pero qué barreras puede haber para no decidirse por una técnica domiciliaria? Pues, como hemos visto, distintas circunstancias, pues personales, familiares, de motivación, nivel ansiedad, desconocer la técnica a veces, por eso es muy importante la información, que no tengamos infraestructura, aspectos psicológicos, etcétera, ¿no? Cada uno pues, puede tener miles de razones. Pero no son razones médicas, porque si vemos en el mapa del mundo, vemos que en algunos países pues, predominan un tipo de técnicas y en otros no. Yo creo que los médicos somos más o menos parecidos en todas partes, entonces
tiene que haber otros factores, factores sociales, factores económicos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya centrándonos en Lugo, porque yo creo que son los datos que más importan, Lugo aproximadamente hay 500 pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Esto quiere decir que son el 0,15% de la población. Se les corresponde un gasto sanitario del 3% del total de la provincia, lo cual creo que es importante, y es así también a nivel de toda España. Y aquí están distribuidos los pacientes. Aproximadamente la mitad, como veis, están trasplantados con un trasplante funcionante. El mejor tratamiento es estar trasplantado, por supuesto. Esta parte de aquí, que es pues, un poco más del 10-15%, están haciendo diálisis peritoneal, ya una técnica domiciliaria. Esta pequeñita parte de aquí son la hemodiálisis domiciliaria, que empezamos en 2015. Y este otro sector son los enfermos que están en hemodiálisis en un centro. Este es don José Pol, pionero de la hemodiálisis domiciliaria en Lugo. Se dializaba con esta máquina que veis aquí. Aprendió a dializarse en Madrid cuando no había máquinas de hemodiálisis aquí en Lugo y le dializaba pues, su esposa, que era la que le ayudaba. Eso era en el año 1979-80, cuando él estaba dializándose en su casa. Es decir, hace mucho tiempo. Si el riñón funciona 24 horas y lo mejor sería parecerse al riñón, pues ¿por qué no nos dializamos todos los días? Si lo hacemos en un centro de diálisis, pues puede ser difícil, porque se altera la rutina, hay que ir al hospital todos los días. Podría empeorar la calidad de vida desde ese punto de vista, pero si lo hacemos en el domicilio, pues tenemos más flexibilidad de horario, mejor integración con nuestras familias y social, y también, por supuesto, tiene un menor coste. La hemodiálisis convencional, bueno, pues estos son los sistemas que tenemos instalados en el hospital. Pues tenemos estos depósitos de agua para depurar el agua, estas máquinas, estos filtros, este esterilizador. Aquí está la máquina, como la veis. Necesitamos mucha electricidad, necesitamos mucha agua. Hay que desinfectar todo esto, hay que tener personal entrenado. Es decir, esto nadie puede pensar, ¿cómo me van a poner esto a mí en mi casa? Esto me destrozan la casa, ¿no? ¿Qué necesito? Vivir en una mansión. Entonces hay que tener un equipo que sea fiable, que sea seguro y, sobre todo, que sea fácil de usar y que ocupe poco espacio, ¿no? Si vemos una máquina de hemodiálisis del hospital y vemos esta diálisis portátil, pues vemos la diferencia. Por eso yo creo que esta técnica pues, se ha limitado, porque de tener que tener toda esta instalación, aprender y tal, a tener este método más sencillo, pues también ha habido ahí un gran avance, ¿no? Como ya dijimos, este sistema entró en España en 2014 y en Lugo entró en enero de 2015. Fue el primer hospital de Galicia en tener este sistema. Se han ido uniendo más hospitales, ahora también lo hay en Ferrol, lo hay en Orense, es decir, hay en más hospitales de Galicia. Poco a poco todos los servicios van entrando. Y en Lugo, hasta ahora, pues llevamos 9 pacientes. 9 pacientes, ahí tenéis sus localizaciones, ya veis que están por toda la provincia, no es que estén en Lugo, bueno, en Lugo hay más porque vive más gente, pero después están repartidos por toda la provincia. Normalmente de media para aprender se necesitan 40 diálisis para que la persona, pues entre que sabe montar la máquina, conoce muy bien un poco el sistema, bueno, pues eso es aproximadamente 2 meses de entrenamiento. 8 pacientes estaban con una fístula con buttonhole, como os han explicado antes. Un paciente estaba con un catéter porque no se le podía hacer fístula, no tenía fístula, y aprendió a hacerse esta técnica y tenía un catéter venoso. 3 pacientes estaban con 5 días a la semana y 6 con 6 días. No hay ninguno con 7 días, es decir, al menos hay un día de descanso.
en los últimos 2 años solo ingresó una vez un paciente porque tuvo un infarto. Fue un paciente que después falleció y falleció de un infarto. No tenía nada que ver con estarse haciendo hemodiálisis en casa o no. Y los 2 únicos problemas que hubo con las fístulas fueron que hubo que hacer 2 reparaciones, una a un paciente y otra a otro. Tampoco es muy diferente a lo que puede suceder viniéndose a hacer hemodiálisis al hospital, es decir, tampoco es tan distinto. Ahora hay activos 5 pacientes, el último empezó esta semana en Escairón y 2 pacientes ya se han trasplantado de los que estaban en el programa. Uno fue transferido a hemodiálisis al hospital y, bueno, el que os había comentado, que falleció desgraciadamente. ¿Y qué ventajas tiene este sistema? Bueno, pues que se tolera mejor la diálisis, pues se hace más frecuente, más corto, se parece más al riñón, se tolera mejor. Desaparece esa fatiga intensa después de estar 4 horas y media en la máquina y tener que quitar todo ese líquido que se acumula porque el riñón no funciona, ¿no? Se controla mejor la presión arterial, con menos fármacos. Se mantiene mejor la función de los propios riñones al hacer una cosa más parecida a lo que hace el riñón normalmente. Mejora pues, el control del calcio, del fósforo, de los huesos, otra de las funciones que veíamos que tenía el riñón. Se usa menos heparina, porque al ser tratamientos más cortos no hay que tener tanto tiempo heparinizada al paciente. Mejora la anemia. La dieta es más libre. Esto sí que es lo que me dicen todos los enfermos. Yo, doctor, es que ahora como más, no sé qué, puedo comer, tengo hambre. Cambia mucho esto. Mejora el estado nutricional, mejoran como nos ha dicho María José, pues las alteraciones del sueño, pero definitivamente mejora pues, la salud física, mental y la integración y la calidad de vida, ¿no? Nos permite al paciente pues, tener más autonomía, libertad, conocer la técnica, pues mejor relación con el personal médico por este periodo de entrenamiento donde ahí la enfermería es fundamental, es decir, sin enfermería capacitada no se podría hacer esto. Impulsa el autocuidado, los pacientes son más cumplidores, más responsables, etc. Y aquí tenéis el sistema, después lo veréis, me parece, creo que lo hemos traído. Y como dice María José, pues le permite a uno pues, desplazarse y viajar y uno pues, va con su sistema y se puede mover, no tiene por qué hacerlo en casa. Tiene un sistema, digamos, con bolsas, que es desplazable y después, aquí, como habíamos visto, un sistema ya de domicilio pues, con un tratamiento de agua portátil, ¿no? El paciente, como hemos dicho, es más responsable, se basa en la educación del paciente y en la toma de decisiones oportunas, como hemos explicado al principio, pero tiene algún inconveniente, porque claro, esto resulta que aquí todos son ventajas, ¿no? Bueno, pues sí, algunos inconvenientes hay. El acceso vascular, ¿me va a durar más la fístula? ¿Me va a durar menos? ¿Me voy a saber pinchar? ¿No me voy a saber pinchar? Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro con la exposición anterior que el acceso vascular no debería ser un problema. Los costes son mayores, son menores, los costes no nos deberían preocupar a priori en la toma de decisiones, pero sí que hay que tenerlos en cuenta porque los recursos económicos son limitados. Necesito un cuidador, porque esto me lo puedo hacer yo solo, pero ¿y si me pasa algo? Pues uno necesita una persona, pero no una persona que tenga que estar entrenada, como vimos antes al paciente del año 81, que estaba en unas condiciones pues, más dependientes. No, es simplemente una persona pues, que tenga un teléfono móvil, que pueda pues, sujetarnos un momento la aguja, que nos pueda echar una mano, que pueda apagar, se va la luz, pues pueda encender la luz. O sea, no necesitamos otro tipo de cuidadores, es decir, no necesitamos tener una enfermera, una persona que sepa, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y quizá la mayor inconveniente es que no es posible hacerlo en todos los pacientes. Claro, hay pacientes pues, limitados por otras enfermedades, no solo por la enfermedad renal, que les baja mucho la tensión en la diálisis. Hay pacientes pues, por el estado de ánimo, de ansiedad que les pueda generar hacer un tratamiento en su casa, pues no lo pueden tolerar y no tengan motivación o estén en un sitio solos, en fin.
Hay que tener apoyo de profesionales, de enfermería, tanto nefrólogos, enfermería, personal administrativo. Y yo no sé qué va a ser el futuro, no sé si esto es el futuro o no, creo que no. Yo el otro día vi esta imagen en el telediario y dice, el Iron Man, hay un traje volador. Una persona, bueno, pues lo mismo que se inventa un traje volador, pues aquí tienen al doctor Víctor Bura, este es un doctor que trabaja en Estados Unidos, que ha inventado una hemodiálisis de 24 horas portátil. Esto se está validando en personas, creo que todavía no está validado, pero bueno, por aquí va el futuro. Hay el cinturón para hacer una diálisis peritoneal también continua. En fin, yo creo que esto son a lo que tenemos que ir, a tratamientos de 24 horas, es lo que más se parece a la función de nuestros riñones. Para eso, pues la ciencia tiene soluciones. La física, los materiales, la biología, la química, la electrónica. Y si esto sirve para hacer televisores y para hacer otros, ¿por qué no podemos hacer riñones? Pues tenemos el riñón artificial que está ahí, que pronto se va a empezar a probar, a ver qué resultados tienen en humanos. Los chips de células de nefrona, de células renales, para reemplazar el riñón, implantar estos chips. El riñón artificial tendremos que volver aquí a contar con la doctora Pérez Carballo, porque esto no lo podremos hacer los nefrólogos. Habrá algún cirujano vascular que ahí también saldrá en la foto, ¿eh? Y aquí lo tenemos, aquí en otra imagen, ¿no? De momento, pues tenemos esto. Esto yo creo que va a evolucionar también hacia la hemodiálisis domiciliaria nocturna, poder hacer esto cuando dormimos, ¿no? Es el problema, la seguridad de que mientras dormimos no nos ocurran, estemos seguros, ¿no? Pero bueno, hasta ahí creo que también vamos a alcanzar. Y yo, desde luego, para todos estos avances, lo que sí les puedo decir, que el Servicio de Nefrología de Lugo, y todos los que me conocen lo saben, va a aplicar, porque a mí, yo he estado en Japón, es un país que me encanta, va a aplicar la lógica japonesa. Y si alguien puede hacerlo, significa que aquí también nosotros podemos hacerlos, y si nadie puede hacerlo, significa que nosotros seremos los primeros en hacerlo. Y no nos conformaremos con la lógica a veces española, o así un poco, si me permiten la ironía, de que si alguien puede hacerlo, que lo haga él, y si nadie puede hacerlo, porque lo voy a tener que hacer yo. Y con esto acabo. Muchas gracias. A distribución esa que de Lugo é moi parecida á distribución nacional, non? É dicir, hai unha mitad de población que afortunadamente está trasplantada e a outra mitad está facendo diálisis, non? Do total, as técnicas domiciliarias, o obxectivo é que cheguen ao 20-25%. Bueno, hai un proxecto da Sociedade Española de Nefroloxía, sería ideal que chegaran un 30%. Pero, bueno, eso é enormemente variable, non? Como dixemos, porque non é só unha decisión é unha decisión compartida, non? Entón, a hemodiálisis domiciliaria está en torno ao 1% de momento. Eso é máis ou menos o que temos en Lugo, 5 pacientes en 500 persoas, o 1%. Eu creo que, bueno, pouco a pouco, un 2-3% pode ser un objetivo razoable. Sí, pode ser. En 3 ou 4, vamos a ver, nós levamos, desde o 2015, levamos 2 anos, non chega a 2 anos, temos o 1%. Eu creo que moitas das veces é unha cuestión de información, non de outra cousa. Sí, de todas formas eu moitas veces separo, porque creo que non é unha cousa, a mí non me gusta meter, hai que saber o que costan as cousas para aprecialas, pero ás veces creo que o bo de ter un sistema sanitario público é que inda que se ten que preocupar dos costes, non é un sistema sanitario privado, que claro, se non ten cartos non pode acceder a un tratamento. Afortunadamente, ao ser un sistema sanitario público que hai que coidar, temos a posibilidade de ter distintos tratamentos, non? Entonces, pero sí, efectivamente, hai que ser solidarios con todo isto. E, ademais, é que eu creo que a persona, canto máis manteña as súas rutinas, mellor.
mantén o seu traballo, que é moi importante para a sociedade e para a propia persona. E empezamos con Carmen Regueiro Teijeiro, vocal de Alcer Lugo desde 2012, ya estaba con la junta anterior y repite con esta. Ella padece poliquistosis renal desde los 30 años, que es cuando aparecieron los primeros síntomas. Aunque esta enfermedad era ya conocida en su familia porque su padre la padece y ahora también su hija Laura. De hecho, Laura está recibiendo un tratamiento experimental del que luego nos hablará Miguel Ángel García. Carmen, cuando quieras. Como dixo Patricia, vou a intentar transmitirvos como foi a miña experiencia con esta enfermedade. Como a descubrín? Bueno, pois eu era moi xoven aínda, acompañei a meu pai facer unhas pruebas a rayos, unha ecografía, porque o estaban levando por un que tiña unhas pedras no riñón. E, bueno, ali o radiólogo xa me dixo que todo estaba ben con respecto ao que ele iba a mirar, pero que tiña unha poliquistosis renal. Entonces, bueno, naqueles momentos, supoño que por comodidade mental miña, pois eu só me quedei co rollo dos quistes. E, bueno, eu era joven, non tiña ningún dolor, non tiña ningún problema. Meu pai tamén traballaba moitísimo, nin se cansaba, nin lle pasaba nada raro. E, bueno, eu marchei para casa, pois nada, así, eu marchei con igual que había ido. O sea, tiña uns quistes, pero, bueno, son capaces de quitar as pedras no riñón, de rompelas, quitalas, saben incluso de que canteira é, e, bueno, non iban poder solucionar o tema dunhos quistes, que seguramente os podían extirpar, seguramente podían sacar o líquido, e incluso tomar unhas pastilliñas para que eso se fora facendo máis pequeno. E, bueno, sempre había outra opción. Se habían dado dos riñóns, pois iría para algo. Se estropeaba un, supoño que se podería utilizar o outro. E, bueno, eu neses momentos traballaba de administrativa no servicio de urología no Hospital Xeral. E sabedes que ali estaban os enfermos na Quinta Dreita, estaban os enfermos de nefro e os de uroloxía, que, bueno, teñen bastante relación os dous servicios. E, bueno, ali, daquela, claro, non había Google, nin había internet, nin nada desto. Entonces eu, cada vez que tiña oportunidade, atracaba así un pouco aos urólogos para que me foran informando. Despois tiñan tamén ali nunhas estanterías uns libros así moi grandes que daba, bueno, unha especie de Larousse que temos moitos na casa. Entón eu naqueles libros xa fun indagando un pouco e a miña sorpresa foi que, claro, a ignorancia é moi atrevida. Entón tiña un problema grave na familia. Os urólogos me foron explicando que tiñamos unhos riñóns como un racimo de uvas, que non había maneira de quitar nada daí, porque podías quitar un, pero que quedaban moitos máis. Non se podía operar, non se podía quitar o líquido, vamos, non se podía facer nada, e co tempo, pois seguramente se iba deteriorando a función renal, como así pasou. Que pasa? Que, bueno, algúns pasalles antes, outros, por exemplo, meu pai ten 83 anos e nin siquiera pasou polo servicio de nefrología. Bueno, a raíz de eso, pois nada, eu, como estaba traballando ali, xa estaba un pouco máis informada, e, bueno, ao pouco tempo xa deu os primeiros síntomas. Unha vez que estaba traballando, me encontrei moi mal, entonces fun ali a atender un alimismo, e, bueno, tiña a tensión moi elevada, entonces, pois, xa fun á nefrología, e, bueno, cos datos que eu lle dei á nefróloga e unha palpación que fixo abdominal, pois xa casi estaba diagnosticada. Efectivamente, tiña unha poliquistosis renal e, además, uns quistes enormes. Bueno, pois a raíz de aí empeza o meu rollo co servicio de nefrología, xa nunca máis o puiden deixar. Había revisións continuas, primeiro cada 6 meses, despois 5, despois 4, análisis, electros, pruebas radiológicas, bueno, de todo. Eu nesa época, os síntomas que empecé a ter, pois era moito cansancio, dolor de espalda, notaba muchísimo frío, cando estábamos nun sitio, ao mellor a xente estaba sin chaqueta, eu tiña que poñer varias capas, despois tiña moito reflujo gástrico, tiña moita ocupación no abdomen, e, bueno,
Despois, outro problema que tiña, bueno, isto non era un problema, pero me felicitaban moi a menudo porque pensaban que estaba embarazada. Bueno, incluso algunha vez tamén tuve algún regalo. Pero, bueno, despois en esa época, claro, a min viñame un problema encima moi importante, quizás máis que todo o resto, e era que eu tiña unha filla que tiña daquelas 7 ou 8 anos, bueno, había que mirala. Casi non me atrevía, menuda herencia lle vou a deixar, seguro. E, efectivamente, unha ecografía que me pideu a nefróloga tamén, e tamén tiña poliquistose renal, entonces eso xa eran palabras maiores. Pero, bueno, despois a min xa tuve moito entretenimiento, xa eso se empezou a complicar, e as visitas a nefrología eran continuas, o meu problema era a tensión, empecé con unha pastilla, despois 2, despois mezclar varios componentes, nada, cheguei a tomar 4 e non me facían nada, comía sin sal tampouco, e, bueno, un día a nefróloga me dixo que había que entrar no programa de diálisis. E, bueno, esa é unha etapa bastante complicada. É levadeira, pero, bueno, ten os seus estríngoles. Aí, nese momento, eu me deixo aconsellar por as persoas que saben, entre a nefróloga e eu, decidimos que o mellor caso, no meu caso, o mellor sistema sería a diálisis peritoneal. E nesa aventura empezamos, primeiro o entrenamiento, primeiro o manual, despois eu tiña outro problema, que era que, bueno, empecé a facer a diálisis manual, estuve unha temporada, así que todo eso estaba controlado, empecé coa máquina, coa cicladora, coa cicladora tamén é moito máis fácil, porque se pode facer pola noite, podes salir de marcha, podes, bueno, eu estuve en 6 anos, primeiro tiñas algo de gana de marcha, despois así que leva 6 anos xa, nada. Pero, bueno, que se adaptaba, eu incluso viaxei algo con esa maleta. E, bueno, despois eu tiña o problema que, claro, tiña unhos quistes moi grandes, entonces había que facer unha nefrectomía. E antes de poñerte na lista de espera para trasplante, tiña que estar todo eso solucionado. Entonces, fixéronme a nefrectomía, os urólogos, bueno, quilo e pico, dixeron que pesaba o riñón dereito. E despois, seguir coa cicladora, e, bueno, coa esperanza de que vai a ser... Eu botaba e calculaba, isto en 2 anos está todo liquidado, pero non. Pasou 1 ano, despois 2, 3, 4, 5, e despois, cos 5 anos, me aconsellou tamén o nefrología, que, bueno, que me iban a cambiar para Santiago, porque que había menos lista de espera, e que, bueno, coa mellor tiña máis suerte. E, bueno, efectivamente, despois eu aí estaba un pouco intranquila, porque, claro, naqueles momentos a diálisis peritoneal tiña unha fecha de caducidade, e eu xa levaba 5 anos e xa me habían comentado algo, oye, o mellor, se isto sigue así, tes que cambiar para hemodiálisis, e, bueno, para min aquilo xa era outro problema, porque... E, bueno, despois, xa solucionado o de urología, seguín coa hemodiálisis, coa cicladora, e, bueno, ao facer o 6º ano, sí, me chamaron un día de Santiago, e, bueno, era unha da madrugada, eu xa a máquina había feito un ciclo, porque eso iba de cada 3 ou 4 horas, a propia máquina facía o intercambio. E, bueno, me dice que teñen un riñón, que está en moi boas condicións, pero que, como teño un grupo un pouco así rarete, pois que, bueno, que lles gustaría que fora máis compatible, pero, entonces a min eso xa me supuxo un shock, porque digo, jolín, tanto tempo esperando e agora ainda me ves con este problema. Entonces, como sempre, deixaste aconsellar pola persona que crees que sabe, bueno, que sabe máis. Entonces me dixo que ela co intentaría, e eu alá marchei coa maleta que me había preparado a familia, que vai a paciencia teñen cos enfermos renales tamén, e alá me fun a Santiago, cheguei ás 4 da mañá, e ao cabo dunha hora había unha sala así grande, ao cabo dunha hora aparece un chico con unha maleta tamén, e a súa mai, nos damos as buenas noches, eles se sentan nunha esquina, eu noutra, e así estuvemos hasta as 8, que se supoñía o que despois foi a ser meu medio irmão.
E, bueno, ás 8 da mañá empezan a preocuparse de nós, empezan a chamar, eu tiña ao rededor 5 ou 6 personas, enfermeras, médicos, agora fai isto, agora outro, agora rayos, agora había, agora tal, eu agobiei-me de tal maneira que, menos mal que xa tiña o gotero e a vía collida, porque senón eu aquelo non o soportaba. Les dixen que me quitaran todo, que me iba para casa, que aquilo era moi complicado, que non iba a salir ben, e, bueno, chamaron a miña filla, me deu un lavado de cerebro e me chutarían, supoño, que algo de tranquimacín ou algo así. Eu sei que despertei nunha cama con un riñón funcionando, non tiña ningún tipo de dolor, é genial, hasta hoxe. O outro chico tamén saleu todo ben, era un 28 de maio do ano 2011, ese día medio España estaba pendiente dun señor que se chama Ortega Cano e había tido un accidente tamén de tráfico e había deixado polo camiño unha persona fallecida, como tantos e tantos. Complicacións, non tuve ningunha. A única que tuve foi, non tuvo nada que ver co aspecto sanitario, nin co trasplante, nin nada. Foi que ao segundo día ainda tiña moito aparatejo posto e a cama, esas camas tan boas que hai, que son moi boas, fixo unha V. Empezouse a doblar. Entón, a miña filla estaba comigo e eu, Laura, pensando que me estaba gastando unha broma, pero non, a máquina habíase bloqueado e, bueno, outra vez, a enfermera, 2 ou 3, o médico, a supervisora, os de mantenimiento, bueno, cambiaronme de cama ali e solucionado, foi o único problema. E, bueno, a vida sigue. E que pasa agora? Pois agora teño un problema, eu creo que, bueno, a filla está xa pasándolle exactamente o mismo que me pasou a min, pero quizás ao mellor 2 ou 3 anos antes. E, bueno, aí estamos, con un tratamento que leva aquí este doctor, e que temos todas as esperanzas. Eu xa vin en outra asamblea de Alce, me gustou moito o que está facendo, e, bueno, sempre tuvemos as esperanzas que parecía unha enfermedade que ao mellor nunca lle dedicaron cartos suficientes para a investigación, e, bueno, que parece fácil de solucionar, porque, bueno, se vimos as diapositivas que puxo o doutor Calviño con aí unhas máquinas tal, parece que é moito máis fácil quitar eses quistes de aí, e a repercusión é moi grande, porque gastamos moito diñeiro coa diálisis e co trasplante, non? E aí están as nosas esperanzas. De momento, só dicen que é un tratamento para retrasar 4 ou 5 anos o trasplante. Bueno, eu esperaba máis, pero, bueno, hai que ir pouco a pouco e a ver que pasa. Desde logo, despois, non sei, a min foime todo genial, hai que lle facer caso aos médicos, hai que cuidar o material, que é moi caro, e, bueno, que todo se vai solucionando. E moitas gracias. ¿Alguna pregunta para Carmen? Sí. Yo quería preguntarle si no noto cambio de la que general manual a la que se hacía en casa. A la... Sí, cambio, sí, pero cambio para bien, porque de noche se supone que duermes, entonces la máquina hacía todo. ¿Pero no notas tú? Físicamente. No, ¿tú no notas más desgaste con la dictadura que con la peritoneal? ¿Si noté más? Desgaste. Desgaste. No, yo lo que fui notando desgaste quizás fue por el tiempo, que ya era mucho tiempo en diálisis, pero no. Solo tuve una peritonitis, que es muy es habitual en esta diálisis. No, bien. Gracias. Podeche seguir traballando cando... Sí, é que me olvidei. Sí, seguín traballando. O que pasa que, bueno, non traballaba continuamente. Tamén tiña, houve que poñer o catéter, houve que facer a nefrectomía e tal, pero sí, ao final xa non, porque, sobre todo, que tamén eu tiña que estar ás 8 no traballo, e casi incordiaba máis indo máis tarde que indo ás 8. A mí ás 8 supoñíame poñer a cicladora moi temprano, despois andar moi apurada, entonces, bueno... Pero tiñan obriga de adaptarte o horario. Sí, obriga, sí, pero, bueno, tampouco... Eu sabía... Obriga de adaptarte o horario, que se te entras as 8 podías ter que entrar despois, e sair despois, non pasa nada. Sí, bueno, pero, a ver, o que pasa é que estás nun servicio público onde hai... O sea...
hai un... A ver, tens que estar ali ás 8, se non estás ás 8, outro compañeiro ten que facer o teu eso. E despois eu sabía que importa que fora a traballar 3 ou 4 meses. O sea, en calquer momento me chamaban para trasplante ou tiñas calquer complicación, non sei. Eu nese aspecto non tuve problema ningún, E despois, sí, despois así que levaba... Despois as baixas tamén cada vez eran máis largas. É que incluso o médico me decía que bueno, que tiña que facer cousas. Bueno, aí José Manuel tamén me axudou moito coas manualidades. Eu parar non paraba un momento, E, bueno, isto tamén é moi importante, claro. Hai traballos e traballos. Hai quen ten problema no traballo, eu non o tiña porque era tamén público. E despois, claro, unha persona en diálisis non creo que poida estar nunha obra ou limpiando, ou non sei. Sí. Estás arropada por tu familia? Sí, hombre, é que sin eso nada, Sí, están aí tamén hoxe. Sí. Me axudaron moito. Xa, entre o personal sanitario, os enfermos de nefro xa son así un pouco peculiares. En canto chegas para casa coa familia, aí aproveitas. Pero, bueno, eles tamén o comprenden, El Ángel García González, biólogo jefe del Grupo de Investigación en Enfermedad Renal del IDIS Chus de Santiago de Compostela. De entre su extenso y brillante currículum, destacar su amplia trayectoria como investigador en el campo de la nefrología, ha desarrollado su labor en reconocidas instituciones a nivel internacional, como la Universidad Johns Hopkins o el Instituto Pasteur, entre otros. Forma parte de la Red de Investigación Renal del Ministerio de Ciencia y Tecnología y actualmente, como ya os he dicho antes, es director del Grupo de Investigación Genética y Biología del Desarrollo de las Enfermedades Renales del IDIS de Santiago. Posee numerosas publicaciones en importantes revistas biosanitarias a nivel internacional, varias patentes y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor y trayectoria en el campo de la investigación. Y encima tenemos el orgullo de que sea gallego, de que trabaje aquí y que haya conseguido que la investigación en el ámbito renal en Galicia sea pionera a nivel nacional e internacional. Buenos días, casi ya tardes. Yo vengo aquí un poco hoy a presumir. A mí me gusta presumir mucho y lo que voy a hacer hoy es presumir de la nefrología gallega en general. No es un hito individual, es un hito colectivo en el cual toda la nefrología gallega, de todos los hospitales de Galicia, también aquí en Lugo, liderando, aparte de manera muy potente, estamos aunados para llegar a algo que llevamos años sin dar ni un solo pasito y que parece que ahora, en los últimos años, estamos dando carreras donde empezamos a conocer mucho mejor las enfermedades, en concreto una de la que voy a hablar hoy, que es la poliquistosis renal, donde empezamos a identificar ya tratamientos y donde creo que en un periodo no muy largo de tiempo vamos a empezar a solventar algunas de las cosas que hemos estado hablando previamente, que son las dificultades en el día a día e intentar no solamente tratar la enfermedad, sino incluso llegar a establecer estrategias que puedan llegar a erradicar la enfermedad a estos futuros nietos que tendremos, que es a día de hoy parece que nuestro foco principal. Bueno, pues yo un poco lo que voy a hacer hoy, aunque veáis que son diapositivas que están en inglés algunas veces, con cosas un poco complejillas a veces, yo os voy a dar la pincelada de lo que ha representado en estos últimos años el avance del estudio de estas enfermedades. Y sin olvidar que esto es un hito aquí, en Galicia, y que estamos sentando modelos, los nefrólogos de Galicia, que pueden llegar a ser implantados en ámbito nacional y posiblemente también internacional. Y eso nos pone bien, ¿verdad? Y es algo que tenemos que presumir de ellos. No tener el complejo que... Yo cuando salí de aquí de España tenía el complejo del galleguiño, ¿no? Que vamos por ahí y parece que te intimida todo. No, hay que sacar pecho. Pero de lo que más me gusta presumir es de los pacientes, de lo fuertes que sois, y de lo que nos enseñáis cada día y lográis que centremos nuestro foco en intentar solventar vuestros problemas. Entonces, dejadme empezar un poco con algo que aquí hemos sido pioneros en Galicia, y es desarrollar herramientas para diagnosticaros no solamente de la enfermedad que tenéis, sino incluso diagnosticar a aquellos pacientes
que aún no tienen la enfermedad y que ya podemos decir que van a ser futuros pacientes con poliquistosis renal. Sí es poliquistosis renal, pero también puede ser cualquier otro tipo de enfermedad renal hereditaria, cualquiera. Y en eso somos pioneros. ¿Quiénes somos primero? Para que veáis que es bueno invertir en investigación, porque no solamente hacemos esas cosas fantásticas que a veces se escapan parece que es ciencia ficción lo que hacemos, pero si somos capaces de hacer una investigación centrada en vosotros, en el paciente, y que llegue cuanto antes mejor, vemos que también va a ser muy productiva, es decir, con relativamente poco dinero, el beneficio va a ser grande para todos nosotros. Y ya veréis. ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, no sé si llegasteis a conocer en algún momento al doctor Lenz, es mi mentor. Tenía un carácter especial y ese carácter especial, para lo bueno y para lo malo, me ha impregnado. Y, de hecho, en cada charla siempre me gusta recordarlo porque estas acciones que a día de hoy estamos llevando a cabo en Galicia fueron sentadas con un germen que él instauró hace ya en el 99, que yo empecé a trabajar para él. Lo primero que hizo es darme una patada en el culo y mandarme fuera de aquí, a Estados Unidos. Y, perdonad que os lo diga, me dice, ¿y no tienes pilila para asumir este reto? Porque por encima lo que hacía es te cogía y te decía lo que no querías escuchar. Y eso era una forma de motivarme a mí para decirle, a este tío lo voy a fastidiar yo y le voy a dar en los morros porque realmente era una persona que te sacaba de quicio a veces. Sabéis que falleció, tuvo un cáncer de hígado y os voy a contar un tema personal mío. Yo estaba en Estados Unidos y lo que hice fue, pues nada, empecé a tener mi ego, ya, yo valgo. Y entonces un día me dio un capón fuerte que no me gustó que me diera y me enfadé con él. Y dije, yo a este tío no quiero verlo delante jamás. De hecho, tenía una oferta de venirme para España y dije, pues me voy a Francia. Y entonces dije yo, se acabó la relación. Y al cabo de 3 años me llama y me dice, para que os fijéis, tenía una oferta de la clínica de Navarra para empezar a trabajar en Navarra, cogió y me volvió a decir, no tienes pilila. Y digo yo, ¿qué pasa? Dice, aparte, os lo digo para que veáis cómo era su carácter, dice, tengo un cáncer de hígado, me muero en 6 meses, no tienes pilila de coger este laboratorio y ponerlo y llevarlo a cabo y hacer que este laboratorio lidere y no se vaya a la basura. Pues había 2 motivos. Uno, la familia, porque yo soy gallego, soy de Portonovo y tira mucho. A terra galega tira moito. A morriña máis todavía. Y yo llevaba 10 años fuera de España. Pero el reto ese que me implantó, el decirme que no tenía pilila, dije yo, bueno, pues la Clínica de Navarra, que era mi objetivo principal en su día, quiero irme para allá porque son líderes en España y son los mejores y no sé qué. Dije, lo dejo de lado, voy a ver si soy capaz de hacer esto. Y me vine a Santiago. Y lo mejor de todo no fue que poco a poco fuimos tomando marcha en esto, sino que lo mejor de todo fue cómo me sentía acogido por el resto de compañeros nefrólogos. Nada más llegar aquí, al poco tiempo, toda la nefrología gallega depositaron una confianza tremenda en nosotros y nos pusimos a trabajar todos en conjunto y a día de hoy parece que ya empieza a eso a dar resultados. Y ahora voy a daros el coñazo ya con todo lo que estamos haciendo. Mi objetivo principal era ver, principalmente, entender qué pasa con esos genes que hacen que un riñoncito, que pesa generalmente 250 gramos, se convierta en algo tan horrible como es un riñón poliquístico, que llega a pesar incluso entre 4 y 5 kilos a veces, no solo uno, sino de manera bilateral, es decir, los 2 riñones. Y no solo afecta al riñón, es que por encima tenemos muchos de los poliquísticos, quistes también en el hígado. Y no solo afecta al hígado, y es que una pequeña población de poliquísticos tiene también otra patología que es que pueden desarrollar aneurismas, y lo que conlleva el tener un aneurisma. Entonces, me motivó tremendamente entender esos genes y también qué es lo que causaban esos genes. Qué hacía que esa patología, de repente, se volviera de esta manera. Y os voy a explicar
para que entendáis muy claramente qué es lo que sucede con esta patología. Es un proceso, no es un cáncer. La poliquistosis, lo hablábamos antes con una paciente que está ahí, no es un cáncer, es de repente, de una manera muy estructural, se empieza a formar un quiste en una nefrona. Pero es que tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón, más o menos. Eso quiere decir que, como mínimo, vamos a tener 1 millón de quistes. Y esos quistes crecen y crecen y crecen y crecen. No pasa nada porque vayan creciendo, porque no se van a expandir por el resto del cuerpo. Lo que sucede es que, a medida que crecen, van destruyendo el riñón o el hígado. Y eso es un problema, porque el riñón, ya veis que, si conocéis algunos lo que es la poliquistosis renal, es completamente asintomática, no se tiene ningún problemilla, hasta que de repente aparece. Y cuando aparece, aparece, y aparte es como una bola de nieve. De repente empieza a manifestarse la enfermedad de una manera muy rápida. Pues ese crecimiento que digo yo que es organizado, aunque no lo parezca, también empezamos a entenderlo. Lo primero, entendemos que hay un montón de genes que pueden llegar a causar formación de quistes. Entonces, lo que hemos aprendido en la nefrología es a ponerles nombres, clasificarlos. Y entonces, de hecho, ya vemos que hay grupos de patologías, como es la poliquistosis autosómica dominante, es decir, que se hereda de padres a hijos al 50%, es tirar una moneda al aire y decir, ¿lo va a tener mi hijo o no lo va a tener? Ya veréis que estamos contribuyendo en que esa moneda no caiga ni de un lado ni del otro, sino que caiga en vertical, porque tenemos ya alguna estrategia que puede llegar a controlar ese tipo de cosas. Después hay una enfermedad que denominamos rara, una enfermedad poliquística rara porque es poco prevalente en la población, pero no es rara desde el punto de vista genético, porque este gen, el PKHD1, es el gen más mutado en la población. 1 de cada 64, es decir, alguien de aquí tiene una mutación en este gen, lo que pasa es que es asintomática. Nosotros hemos descubierto que lo primero que causa es tener la barriga que yo tengo, es decir, está relacionado con la obesidad. Y eso lo empezamos a entender poco a poco, o sea, un gen renal que causa una patología que no tiene nada que ver con el riñón inicialmente. Y después hay otro tipo de enfermedades que como cada uno era de su padre y de su madre, lo que hemos hecho es clasificarlos en un gran grupo que es las poliquistosis atípicas. Es decir, que no siguen un patrón concreto. La dominante y la recesiva sabemos claramente cómo clasificarlas, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también a día de hoy desde el punto de vista genético. De hecho, se comportan de una manera muy concreta, formando quistes en toda la nefrona o formando una dilatación de una zona concretita de la nefrona, una zona concreta del riñón. Lo interesante de todo esto es que todos los genes que forman quistes, todos y cada uno de ellos, sin excepción, son genes que sintetizan proteínas que van a un sitio concreto de las células, que le llamamos cilio. Es como una antenita del teléfono que se encarga de recepcionar una señal. Y entonces, todos estos genes lo que van es aquí, ya veis que está aquí todo localizado, y lo que están es captando señales en la orina o en nuestras arterias. Por eso lo del aneurisma. La hipertensión que tenemos, por ejemplo, muchos de los poliquísticos, que es el primer síntoma que tenemos. Bueno, pues eso fue importante porque esto nos ayudó a entender los mecanismos de la enfermedad. Nosotros nos centramos inicialmente en las fáciles de entender, que son las dominantes y las recesivas. Y lo que hemos visto, no sé si con la luz esta se ve, ¿veis aquí que hay algo que se está moviendo? Esto es un tubo de un riñón, una nefrona, y esto es la cilia, y lo que está haciendo es con la orina, está pasando la orina y esa cilia está sensando lo que la orina le está enviando. Y cuando hay una mutación, de repente lo que sucede es que se para. ¿Habéis visto? Eso es el problema principal y de base de la poliquistosis renal. Cuando esta cilia se para, le dijimos que era una antenita. ¿Y qué hace esa antena? La antena le dice cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Es una brújula para la célula. Y cuando dejan de sensar ese norte, que es lo que la orina le dice, esto es el norte, ¿me entendéis, no? Con la cabeza. Esto es el norte. Y de repente eso deja de funcionar, la célula que estaba inicialmente predeterminada para hacer que se extendiera el tubo ese, la cañería, que es la nefrona, en vez de
proliferar con respecto a ese eje que es la orina, lo que hace empieza a dividirse en la orientación al azar que le da la gana. ¿A qué es bonito? Bueno, pues vais a ver, ¿qué implica eso? Si realmente esto es el tubo de la nefrona y todas las células se dividían originalmente con respecto a ese flujo, de repente cuando la brújula se vuelve loca, pierde el norte. Y entonces en vez de hacer que se alargue ese tubo, lo que hace es empezar a alargarse con respecto a otro eje distinto, es decir, de una manera organizada, causar un gran problema, que es destrozar el riñón. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esto lo causa un gen, principalmente, que es el gen, el PKD1, por eso la mayoría de los poliquísticos, me desplazo, no sé si se me escucha, la mayoría de los poliquísticos son poliquísticos tipo 1, porque es el gen PKD1. Este gen es un coñazo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad tremenda de mutar. De hecho, nosotros presumimos aquí en Galicia que ya tenemos diagnosticados el 97% de la población gallega con poliquistosis, porque hay un grupo pequeño de pacientes que no tenemos todavía en nuestro catálogo. ¿Por qué? Porque son nuevas mutaciones que aparecen por esa tasa alta de mutagenicidad. Ya veis la cantidad de mutaciones que hemos identificado. ¿Y qué causa que este gen sea tan mutado? Lo causa el tener hermanos gemelos. El gen tiene unos hermanos gemelos en el genoma que son muy parecidos a él, al que causa la enfermedad. Y lo que hace es, esos hermanos gemelos incordian. ¿Cómo incordian? Metiéndole las mutaciones que ellos tienen. Cada vez que una célula se divide, vienen estos hermanos gemelos y le meten la mutación. Y eso hace que sea altamente mutagénico y empezamos a entender eso. Y entenderlo implica que podemos intentar solucionarlo también. Hay otros genes, como es el de la poliquistosis tipo 2, que son más robustos. ¿Por qué? Porque no tienen hermanos gemelos. Entonces, no son tan mutagénicos. Y eso representa que en la población haya un grupo muy pequeño, no como el de PKD1, no el tipo 1, sino que haya un grupo muy pequeño de poliquísticos con tipo 2. Inicialmente no teníamos ni idea cómo identificar si eres un tipo 1 o si eres un tipo 2, para entender más la enfermedad y para abarcar la enfermedad. Y lo que nosotros hicimos fue desarrollar una patente que a día de hoy, un gallego, que a día de hoy está comercializado a nivel mundial por Acina Diagnostics, que es una compañía americana, que es la única a nivel mundial que está proporcionando este test para diagnosticar los pacientes. Entonces, cuando yo me vine a España, lo que me encontré es que aquí en España no estábamos utilizando el test del gallego. Y eso me niego, porque mi objetivo principal, nuestro objetivo principal aquí en Galicia es intentar hacer lo que podemos hacer, y es, en ese momento, diagnosticar a nuestros pacientes de manera certera. Y entonces lo que hice fue, primero, contextualizarme. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que, bueno, no es que no se hiciera, el problema es que era muy caro hacerlo. Y tenemos un sistema de salud que decía el doctor Calviño que hay que cuidar, y es verdad que hay que cuidarlo, porque yo estaba en el sistema americano de salud y, creerme, no me gustaría volver a ese sistema, aunque me gustaría volver a Estados Unidos. He estado en el francés y no me gustaría volver a ese sistema. Aquí, a día de hoy, todos somos tratados de manera igual y no en función del dinero que tengamos. Pero la realidad es que hay herramientas como esta que son caras. Entonces, vamos a intentar minimizar ese coste para que el resto de pacientes puedan disponer de él, y no solo los americanos que tienen dinero. Entonces, lo que hicimos fue contextualizarnos. ¿Y qué estaba pasando? Que cuando yo volví, los hospitales de Galicia estaban enviando a diagnosticar a nuestros pacientes por encima fuera de Galicia. Porque había todavía hay un referente nacional también, que tenemos la suerte de tenerlo, que es la Fundación Puigvert, que estaba utilizando el test que nosotros habíamos desarrollado y que cobraba por ello, por supuesto, porque hay que cobrar. Es caro, pero hay que cobrarlo. Y después una compañía que lo que busca es dinero, que también lo está haciendo, que es Imegen. Ahora ya eso va cambiando, porque lo que nosotros nos planteamos primero es implantar nuestro conocimiento partiendo desde aquí de Galicia, y que el dinero que Galicia, que los gallegos ponemos, no se vaya fuera a otras comunidades, que se quede en Galicia. Eso es importante para mantener también un sistema de salud y que repercuta en nuestros pacientes. Entonces, lo que primero hicimos fue ver qué se estaba haciendo. Y es que la poliquistosis renal, primero teníamos que diagnosticar si era tipo 1, a veces fallábamos y a lo mejor teníamos que ir al siguiente, que era tipo 2, y fallábamos.
y después al tipo 3, que existe a día de hoy, la recesiva, y fallamos a lo mejor. Generalmente acertamos a la primera. Pero si no acertamos a la primera, eso implica que de los 72 genes conocidos que en ese momento saldría incluso más caro de lo que esperábamos, porque es primero un test, y después otro, y después otro. Entonces vamos a cambiar eso. Primero quiero que veáis la incidencia de esta patología, no solamente a nivel mundial. En Santiago tenemos 2.800 pacientes identificados dentro de nuestro ámbito sanitario. Eso implica que son muchos pacientes. Entonces, lo primero que queríamos es tener una herramienta, olvidaros del inglés, una herramienta que se anticipara a la enfermedad y que pudiéramos coger a un paciente no cuando ya tiene los quistes grandes y que tiene un problema, sino intentar controlarlo antes de que tenga esos quistes, que está causando ya un daño. De hecho, eso nos ayudó a identificar, esta es la revista Nature, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, donde fuimos pioneros en identificar que gracias a eso podíamos seleccionar una ventana, modelos experimentales, estamos hablando de ratones, pero estamos viendo que tiene implicación también a día de hoy en los pacientes, estamos viendo que cuanto antes cojamos a nuestros pacientes y antes los tratemos, mejor les va con el tratamiento. Entonces, herramientas que cojan a nuestros pacientes cuanto antes. Después, la poliquistosis es algo que se hereda y entonces si tienes antecedentes familiares es más fácil de diagnosticarte. ¿Pero qué pasa con esos pacientes que no tenemos ni idea de por qué tienen poliquistosis, no tienen antecedentes familiares? Y aún por encima la herramienta tiene que coger y no dedicar muchos esfuerzos a diagnosticarte, sino que de un golpe te diagnostique, como decía antes. Y eso es lo que estamos intentando centrarnos. Y después, otra cosa, lo hablábamos hace poco, un ejemplo de una paciente que decía, es que a mí me va genial, todavía no tengo una creatinina muy alta, tengo casi, perdón por la edad, 50 y muchos vamos a decir, y no tengo todavía nada, pero es que mi sobrina ya está trasplantada. ¿Y qué causa eso? Y es que lo que descubrimos los gallegos es que eso lo causa que esos pacientes que inicialmente la familia aportan una mutación, se les adelante la enfermedad porque de repente tienen otra mutación en los genes con poliquistosis. Decíamos 72 al principio, este año ya hemos identificado 91 genes y cada año que pasa hay más genes que causan poliquistosis. Y al interaccionar esas dos mutaciones hace que se adelante la enfermedad, es decir, que lo haga peor. Estamos viendo también que hay pacientes que cuando tienen dos mutaciones le va mucho mejor y eso es muy interesante. ¿Qué hace que ese paciente esté protegido? Y ahí estamos centrando nuestros esfuerzos a día de hoy, de saber qué mecanismos protegen que no se desarrolle tan rápido la enfermedad. ¿Cómo descubrimos esto de la interacción? Pues con animalitos, porque yo no puedo trabajar con vosotros y cacharrear en vosotros ni nada. Lo que hicimos fue vuestras mutaciones, se lo metimos a los ratoncitos y ver cómo se comportaban. Y lo que observamos es que veréis que hay, con cierto tipo de genes, una variabilidad grande en cómo se manifiesta la enfermedad. Lo que observamos es que cuando una mutación se pone en contexto de otra mutación, efectivamente la enfermedad es mucho más severa con respecto a lo que originalmente estaba y aún por encima causa no solamente en el riñón una enfermedad severa, sino que también en el hígado y en las aneurismas. Fijaros la implicación. Entonces, cuando yo llegué aquí, lo primero que hice fue, necesito dinero. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque sin dinero no hacemos nada. Pero lo que solicité fue muy poquito dinero dentro del contexto. Os voy a decir cuánto, 200.000 euros. Y con 200.000 euros al principio, pues ya empezamos a hacer cosas interesantes. Ya veréis. Y ese es dinero que nos dio el Sergas, o sea, Galicia. Por eso la implicación en Galicia. Es decir, una inversión, yo te doy, pero después a ver qué me das tú a mí. Y entonces lo que hemos hecho es, primero, entender cómo estábamos trabajando en nuestro sistema y me dediqué a ir preguntando a los nefrólogos cómo estaban trabajando e ir a la forma más fácil para ellos de enviaros a diagnosticar. Y es que el nefrólogo tiene, de una manera muy fácil, es capaz de poneros una banderita diciendo vosotros sois individuos con poliquistosis, vosotros sois individuos con una glomerulopatía o vosotros sois individuos que tenéis una tubulopatía. De manera muy fácil. Entonces, eso para mí es una herramienta estupenda,
porque yo lo que puedo hacer es coger y centrarme en esos 3 grandes grupos y desarrollar herramientas para diagnosticaros. De hecho, lo que hicimos, tomar ventaja de una tecnología que, o sea, igual que avanzan los teléfonos móviles, también estamos avanzando con las herramientas de diagnóstico y la ultrasecuenciación, no sé si os suena, en inglés suena más guay, Next Generation Sequencing. Bueno, pues lo que estamos es, de antes que utilizábamos una escopeta para disparar a un sitio concreto, si yo te disparo a ti, no soy capaz de disparar al resto. Ahora lo que utilizamos son metralletas. Soy capaz de dispararle a toda la gente de un golpe y asegurar de que no solamente te voy a darte a ti, le voy a dar a todos o a la mayoría. Pues eso, para que entendáis, es lo que a día de hoy estamos utilizando, metralletas para el genoma. Y como empezamos con la poliquistosis, inicialmente había 59 genes, que os decía, al año siguiente aparecieron unos más, y al año siguiente aparecieron otros más. A día de hoy hay 91. Pero seguirán creciendo. Esa herramienta tiene que tener la capacidad de que cada vez que aparece un nuevo gen, yo pueda incorporarlo, la bala esa, y poder diagnosticar. No quiere decir que vuelvo otra vez a investigar y vuelvo otra vez a tirarme 3 o 4 años para ver si soy capaz de desarrollar la herramienta que os diagnostique. No, tiene que ser una herramienta que lo incorpore y ya pueda diagnosticaros. Eso es una estrategia buena, ¿verdad? Y no es una herramienta solamente para una enfermedad, sino que tiene que ser transversal a otro tipo de patologías, como os dije antes, la poliquistosis o enfermedad de quistes, las glomerulopatías y las tubulopatías. Con estos 3 grandes grupos podemos a día de hoy decir que somos capaces de diagnosticar todas y cada una de las enfermedades renales hereditarias con esta metralleta. Primero lo que hemos hecho es esa metralleta ver si es buena y compararla con otras metralletas de igual característica. Lo que hemos visto es que las que se están utilizando de rutina diagnóstica no son capaces de acertar en el disparo de la manera que la nuestra es capaz de acertar. Nosotros casi en el 100% de los casos le damos a lo que queremos. Y eso es importante, porque yo no te puedo decir, no tienes la mutación, no. Si después, el día de mañana, viene otro investigador y te dice, sí que tienes en este nuevo gen, me vendrás a mí y me tirarás de la oreja. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pues yo tengo que ser certero. Y eso es la herramienta que hemos desarrollado. Y no solamente para las comunes, sino para las enfermedades raras y ultrarraras, que hasta ahora no se le daba la importancia que tenían, pero es que es igual un paciente con una enfermedad común que un paciente que tiene una enfermedad rara o ultrarrara. Perdonad, yo creo que incluso hay que dar un cariño más grande a los que tienen las enfermedades raras y ultrarraras. ¿Por qué? Porque no tienen con quién compararse. No tienen con quién hablar. No tienen con quién compartir sus sentimientos, porque es su enfermedad personal y se sienten solos en una isla desierta. Y eso hay que darle importancia. De igual manera, las glomerulopatías y de igual manera las tubulopatías. Entonces, bingo, hemos conseguido que a día de hoy un nefrólogo, solamente con poner una X en el tipo de diagnóstico que él quiera, enviarnos una muestra con tubo de sangre, con un tubo malva con EDTA, el tubo violeta. Pues con esa muestra ya somos capaces de diagnosticar a nuestros pacientes. Pero no solamente eso, todas las enfermedades, y somos capaces, ya ves que es un montón de ellas, somos capaces de interpretarlas cada día más. Porque el problema que teníamos es que con la información que generábamos no éramos capaces a veces de decir esto es lo que te causa la enfermedad. Decíamos, bueno, te encontré esto, pero es agua. No, ahora como estamos aprendiendo es decir que es agua fontecelta y darle el nombre que tiene a esa mutación. Y eso es importante porque ya vamos a ver que a día de hoy, gracias a decir el nombre que tiene la mutación, vamos a poder tratar a nuestros pacientes. La mutación importa. ¿Vale? El tipo de mutación que porte el paciente. Entonces, el primer impacto que hemos conseguido es que el dinero que se iba fuera de Galicia ahora se queda en Galicia, porque todos los hospitales nos lo están enviando a nosotros a diagnosticar. Pero no solamente eso, es que el resto de hospitales de España han visto esta herramienta como productiva y hospitales de referencia como La Paz, el 12 de octubre, etcétera,
nos están mandando a nosotros a diagnosticar a día de hoy sus pacientes. Pero no solo en España, sino a nivel mundial, porque ahora México, Portugal, Estados Unidos están mandando a Galicia sus pacientes a diagnosticar. Esto es importante, porque eso es una investigación que genera recursos para los gallegos. Entonces, fijaros, de los 200.000 euros al principio que había invertido el Sergas, a día de hoy hay más puestos de trabajo en investigación, hay más puestos de trabajo en medicina. Y eso es una investigación no solamente sostenible, sino productiva. Y eso es importante. Bueno, pues solamente os voy a sumarizar lo que hemos hecho anualmente. Nosotros, al día de hoy, solo de Galicia, estamos recibiendo una media de 272 pacientes que implica familias, no olvidéis, porque si sabemos la mutación de un paciente de una familia, sabemos la mutación de toda la familia. Y si son familias grandes, yo tengo familias de hasta 300 pacientes, quiere decir que con una herramienta, con un diagnóstico, ya he diagnosticado a esos 300 pacientes. O sea, de los 3.500 euros un solo gen, ahora lo que estamos haciendo es, con 1.200, es decir, 10 euros por paciente, somos capaces de diagnosticar toda una familia. Y eso es sostenible. Eso implica que hay un ahorro total al sistema y al Sergas de cerca de 2 millones de euros al año. Y eso les encanta a los políticos. Cuando dices, te ahorro dinero, entonces ya dicen, a este tío me gusta. Y aún por encima, lo importante es que no cobramos, porque hay dos conceptos que tener claro, que es que tenemos que generar herramientas que nutran la investigación, pero que no nos hagamos ricos con ella, porque nuestro objetivo principal es el paciente. Entonces, nosotros estamos obligados a ganar, pero ganar muy poquito. Y lo que poquito que ganemos, invertirlo en investigación otra vez. Entonces, tenemos una investigación retroalimentada, es decir, con los servicios que hacemos, podemos seguir haciendo otras investigaciones para otras patologías y no decirle al gobierno, dame dinero, macho. Entonces, ese es el modelo que en época de crisis, porque yo llegué aquí, no olvidemos que en el 2010, a pesar de que inicialmente creíamos que no había una crisis, nos dimos de morro en una crisis de narices. ¿Y qué es lo primero que sufre en investigación? Los dineros que nos dan. Y yo cuando llegué aquí, pues era yo y una chica. A día de hoy somos ya 14 personas que estamos dedicadas a la investigación gracias a este modelo. Vale. Pero lo importante es también que no solamente generamos dineros para nosotros, generamos dineros para nuestras instituciones. En este momento, a nuestro hospital, el de Santiago, porque se nos queda, como pasan las facturas, se nos queda como un porcentaje de cada factura. Vaya morro también, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Y esto es importante, es muy, muy importante, pero lo más importante es que a día de hoy nuestros pacientes disponen de una herramienta para su diagnóstico. Eso, bueno, pues cuando vine aquí no tenía esa mentalidad de generar dinero. Mis padres tienen hoteles y yo soy el tonto de los hermanos y en vez de quedarme con los hoteles me dediqué a esto de la investigación que es tan estable, como sabéis, y cabezón. Bueno, pero hay otros modelos. Cuando vi la importancia de que había países de fuera que estaban interesados en lo que hacíamos, lo que hicimos es ponerle maquillaje y vendérselo. ¿Qué implica? Más recursos para la investigación. Entonces es aquí donde, lo conoceréis, la Organización Sanitas Internacional invirtió en eso y de hecho empezamos ya hace 2 años en la Sociedad Española de Nefrología a implantar este test de diagnóstico. Aquí tenéis en Bilbao ya implantado. ¿Y qué pasa con esta compañía? Cuando echaron cuentas, como yo quería minimizar los costes para que llegara a más pacientes, decían, joder, pero si me lo minimizas tanto, yo no gano tanto. Y dije, sencillo, si no estás interesado, vuelve a vendérmelo a mí, yo lo compro. Y es lo que hemos hecho. Hemos generado una cosa que ahora a día de hoy somos nosotros los dueños de esa cosa. ¿Qué implica? Que ya no se queda la compañía con el dinero, se queda el dinero el sistema con ese dinero. Para que veáis, ¿eh? Es comprensible. A ver, yo si tengo
como mis padres unos hoteles, lo que quiero es, cuanto más dinero le gane, más rico me hago, y es mi objetivo principal. Y esto es lo que quieren las compañías. Pero los que estamos en el sistema de salud, y os digo sinceramente, conozco a muchos médicos de ámbito mundial, lo que cobran los médicos en España no tiene nada que ver con lo que cobran los médicos a nivel internacional. Nada. Y tenemos la mejor sanidad, que yo puedo presumir también de ello, a nivel mundial. No quiero decir cifras, pero os puedo decir que incluso mi mentor de Estados Unidos cobraba 10 veces más que mi mentor de España. Para que os deis una idea. Por eso que cuidar a nuestros médicos también, que lo están haciendo un trabajo crítico a cambio de muy poco. Bueno, pues esto que os he contado ya no vale para nada. Porque antes lo que hacía era coger e ir patología a patología, pero gracias a seguir investigando lo que hemos conseguido es que desarrollamos nuevas herramientas. Y ahora, en vez de hacer la metralleta, ¿sabéis lo que hemos generado? Una granada ¡blum! Y que chequee todos los genes de manera rápida, más barata y aún por encima con la certeza de diagnosticar lo que conocemos. Ojo, lo que conocemos. Porque hay patologías que no sabemos el gen que la causa. Pero las que causan, los genes que causan patologías, tenemos esa capacidad ya de verlos. Ay, perdón. Y esa es la herramienta que os enseñaba. Y todo coincide, por eso os decía inicialmente, en un momento donde, si antes dábamos pequeños pasos en la investigación de la poliquistosis, a día de hoy estamos corriendo. Y cuando corremos tenemos que saber qué camino seguir, porque si no nos podemos dar una leche tremenda. Y es bueno porque a día de hoy, aquí veis el Foro Europeo para la Poliquistosis Renal, ha visto que la nefrología internacional está dando pasos de gigante y lo que ha dicho es, ojo, nuestros objetivos no es todo esto, nuestro objetivo principal es esto. ¿Y cuál es el objetivo principal? Diagnóstico precoz como una medida de prevención. Es decir, diagnosticar a nuestros pacientes antes de que tengan la enfermedad, porque entonces podremos retrasar no solamente la enfermedad, sino que vamos a tener un sistema que ahorra más dinero. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pues eso es importante, porque se están dando avances tremendos. Y una de las cosas que en Galicia vamos a ser pioneros, y ya os lo adelanto, y de la mano de Alcer, es en intentar instaurar no solamente un modelo de diagnóstico, un modelo de borrar la enfermedad del mapa, erradicación de la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Es, si a día de hoy soy capaz de decir la mutación que tiene una paciente, puedo decirle a la hija de esa paciente que si se plantea tener hijos, que como sabemos la mutación que porta su madre, podemos hacer diagnóstico preimplantacional. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede someter al sesgo de aquellos embriones que no van a tener poliquistosis renal y tener nietos sin la enfermedad. Y eso Galicia va a ser pionera en ello. Ya empezamos a hacerlo. De hecho, llevamos este año 8 a nivel de Galicia, 8 solo. Pero no olvidéis que tenemos cerca de 5.000 pacientes en Galicia. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencer a nuestros políticos de que si lo hacemos, que cuesta muy poquito, el diagnóstico preimplantacional, hemos publicado recientemente la estimación, un diagnóstico preimplantacional puede llegar a costarnos sobre 6.000 euros. Pero es que la diálisis cuesta 26, 29.000 euros al año por paciente. Entonces, si somos capaces de que los políticos entiendan, no a corto plazo, sino que dentro de 30 años no va a haber la poliquistosis en un número grande de pacientes o de familias, ese es el modelo productivo a seguir. Pero productivo no para el sistema, productivo para nuestras familias, ¿verdad? ¿O queremos nietos con enfermedades? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí en Galicia. Ya veis que hemos puesto piezas de puzzle donde tengamos estrategias que abarquen para toda la población y eso gracias a los nefrólogos de Galicia. Porque todos tenemos nuestro ego, ¿verdad?
Yo me gusta ser el más guapo, el más inteligente, aunque tenga barriga soy resultón, pero la realidad es que aquí nuestro objetivo, y los gallegos lo hemos entendido muy bien, nuestro objetivo principal es el paciente. Y todos hemos dejado nuestros egos de lado para centrarnos en vosotros. Y todo eso a un mínimo coste, pero primero de una manera organizada, donde los jefes de servicio, aquí tenéis a Suso Calviño, que por cierto es una gozada a todos los niveles, personal y profesionalmente, coordinado con el Servicio de Salud del Sergas, porque el Sergas necesita saber dónde están sus pacientes y dónde van a estar sus futuros pacientes. La Sociedad Gallega de Nefrología, que fue el pivote principal de todo esto, la coordinación principal de todo esto. Un laboratorio de referencia y aún por encima asociaciones de pacientes como Alcer o Anasbab y ciliopatías que tienen como objetivo principal quererse a sí mismos. Y esto inicialmente para una patología que es la poliquistosis renal. Pero es que ya estamos trabajando en las glomerulopatías de cara a los próximos 3 años. Y cuando acabemos con eso, empezaremos con otra, que son las tubulopatías, con el objetivo principal de que todos los enfermos renales con enfermedades hereditarias tengamos un mapa general de dónde están y qué tienen, y poder trabajar y abarcar sus enfermedades de manera coordinada. Y en eso, Galicia, tenemos que presumir de ello y hablar claramente de ello, y sacar peito. Bueno, fijaros, como os decía, que es muy común y hemos establecido las líneas de esta investigación para crear finalmente esa base de datos, de mutaciones, de pacientes, que después le demos un score, es decir, digamos qué tipo de mutación tienen, de cara a qué, a después poder tratarlos. De hecho, una de las cosas, y eso también podemos presumir, es que no presumamos mucho porque es una comparativa mala, que los gallegos a día de hoy ya podemos empezar a tratar a nuestros pacientes en base a la mutación. El resto de España todavía está empezando en algunos aspectos, pero rápidamente estarán al mismo nivel que nosotros. Y gracias a eso también implantar modelos de prevención, como os decía. Estos son todos los hospitales y todos los equipos que han trabajado en este primer objetivo, el de la poliquistosis. Y nosotros ahí en el medio, como una red. Tenéis aquí todos los investigadores, que está bien darle los nombres, pero no solamente los jefes de servicio, porque realmente el jefe de servicio es la punta del iceberg. Realmente quien está tratando a los pacientes es el resto del equipo. Y esos, todos y cada uno de ellos, están a día de hoy coordinando. De manera al principio los que empezamos esto fuimos estos, pero a día de hoy ya somos casi la práctica totalidad de nefrólogos de Galicia que están contribuyendo, bueno, aquellos que se dedican a la enfermedad renal hereditaria o a las poliquistosis. Fijaros, de este proyecto le hemos dado un nombre a la gallega, Galicia Quiste, Galcist, el siguiente sería Galglom, que es de glomerulares, y Galtub, para decir que Galicia tiene las enfermedades renales hereditarias. Y esto con financiación, aquí veis, esta es la que nos dio el Sergas, es el 8% de toda la financiación que hemos conseguido, y es que el Sergas repercutió con el 8%, el Instituto de Salud Carlos III, que es el Ministerio de Sanidad, al fin y al cabo, con el 34%, y el resto de dinero lo hemos puesto nosotros, con el dinero que hemos ido generando. Y fijaros que del poquito que han dado, ahora nosotros somos los que mayoritariamente hemos puesto más dinero para diagnosticaros. Es un modelo productivo, ¿verdad? Bueno, también volver a Lens. Lens no tenía la capacidad en su día, porque no disponía de las herramientas de diagnosticar a sus pacientes, pero tenía una capacidad tremenda de catalogarlos, de hacer sus árboles genealógicos. Y de hecho yo cuando volví a España, lo primero que encontré, que es la mayor herencia que nos ha dejado Lens, es yo le llamo arcón, pero es una librería tremenda con familias muy bien caracterizadas, con nombres y apellidos, que a día de hoy es la base pilar de todo esto, porque a día de hoy ya tengo identificadas muchas de las familias gallegas, gracias a Lens. Y como tengo la herramienta ahora, se lo aplico directamente. Y no tengo que volver otra vez a empezar a
tirar del carro yo solo o tal, no, porque además, fijaros que si subieron al carro el resto de hospitales, esto es lo que disponía el ENS inicialmente, pero recordad que es una enfermedad hereditaria y los gallegos nos caracterizamos por emigrar mucho, dispersarnos mucho. Entonces, con nosotros se van nuestras mutaciones también. Y entonces hay pacientes que a lo mejor están en un hospital, pero como el gen que causa la patología es tan mutagénico que os dije antes, hay un montón de nuevas familias que no teníamos caracterizadas. Y ahora, gracias a los nefrólogos todos de Galicia, las estamos caracterizando. Nuestro objetivo es que en 2019 el 100% de la población esté diagnosticada. Aprendemos de lo que os encontramos. Y es que casi la mitad de las mutaciones que hemos identificado son mutaciones que se han identificado en el resto del mundo. Pero fijaros la cantidad de mutaciones que son gallegas solo, es decir, nuevas mutaciones. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque implica que no voy a disparar, no tengo que disparar certeramente a esa mutación constante, no. Tengo que tener en consideración que hay nuevas mutaciones que se están incorporando a nuestro sistema, a nuestros pacientes, de manera rutinaria en cada generación que viene. Entonces, eso es importante, tener buenas herramientas. Y después, no solamente podemos conocer las mutaciones, cómo se comportan esos genes, sino que ya le ponemos nombre a esas mutaciones y le ponemos nombre a esos pacientes. Y hemos visto que en la población gallega, el 83% de la población gallega tiene mutaciones en este gen, el que os decía yo inicialmente que era tan mutagénico, poliquistosis tipo 1. Y de esos poliquísticos tipo 1 ya podemos clasificarlos en mutaciones que rompen la proteína totalmente, le llamamos truncantes porque son malas, malísimas, y otras que son un poquito más suaves. ¿Y sabéis para qué es bueno esto? Porque a día de hoy el tratamiento de tolvaptán, que acaba de ser aprobado este año para los poliquísticos, depende de decir si ese paciente es un rápido progresador o no. Entonces, en Galicia, la mitad de nuestros pacientes con poliquistosis renal son rápidos progresadores. Y ya lo sabemos, no tenemos que esperar 3 o 4 años para decírselo y buscarle la mutación, no. Y ahora podemos decirle qué tipo de mutación tenemos. Ojo, estamos todavía también trabajando con aquellas que no conocíamos, recordar las familias nuevas que están apareciendo. Pero en el 2019 tenemos como objetivo saber todas y empezar a tratar a los pacientes que realmente son rápidos progresadores. Entonces, como conclusión de esta cosa que es importante desde el punto de vista del paciente, es decir, que hemos desarrollado nuevas herramientas, que tenemos una ventaja con respecto al resto de comunidades autónomas y respecto de otros países, que es la rotundidad en nuestros diagnósticos, que no solamente es para poliquistosis, sino que tenemos para otras enfermedades y aún por encima con concordancias grandes con el tipo de patología que tienen. Otras, por ejemplo, como las glomerulopatías, aún tenemos que aprender mucho de ellas, y las tubulopatías. Pero la enfermedad poliquística cada vez la conocemos más y más. Y donde queremos centrarnos ahora es principalmente en esas formas que os decía al principio de la charla, que son las enfermedades raras y ultra raras. ¿Por qué? Porque son pacientes que están aislados. Y aparte, por encima, decimos raras y ultra raras porque es un paciente que tiene esa patología. Pero ¿sabéis qué? Son las enfermedades más comunes en la población, a pesar de ser raras, porque hay un montón de pacientes que cada uno tiene una enfermedad distinta. Y eso lo hace mucho más común. Es decir, la enfermedad rara es una enfermedad común en la población. Rara para el paciente, común para la población. Y entonces supone un coste grande para el sistema. Y después hay pacientes donde, a pesar de lanzar y conocer los genes y identificarles la mutación, hay pacientes que no le hemos encontrado nada. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay nuevos genes que nos queda por descubrir, nuevas patologías. Y como tenemos esa metralleta que dispara el genoma a los genes, el siguiente objetivo que tenemos es identificar esas nuevas patologías. Pero primero vamos a lo conocido, ¿vale? Para que veáis que es una estrategia coordinada. No sé cómo voy de tiempo, pero ahora voy a lo que es la cosa fashion, la cosa de presumir la ciencia ficción que hacemos. Esto es una realidad, lo que os hablé hasta ahora. Y ahora os voy a hablar de lo que viene, ¿no? De lo que estamos haciendo y lo que estamos investigando.
que es entender la fisiopatología. Pero no para ver una película de ciencia ficción y divertirme, no, para búsqueda de nuevos tratamientos, porque el tolvaptán, a día de hoy, es una terapia, la única que hay, pero la realidad es que no es una terapia definitiva. Porque el tolvaptán lo que hace es reducir el volumen del quiste para que no dañe tanto el riñón, pero después vuelve otra vez a crecer. Y es por eso que es una terapia que lo que hace es retrasar la diálisis, porque retrasa el crecimiento de los quistes y, por lo tanto, al cabo de 3-5 años estamos en la situación que inicialmente íbamos a estar. Entonces, tenemos que centrar nuestros objetivos no en reducir el volumen, sino en que no haya quiste, ¿verdad? No queremos esos quistes presentes y eso es lo que estamos nosotros centrados. Para ello, tenemos que cacharrear con los ratoncitos, meterle las mutaciones que tenéis en los ratoncitos. Y aquí lo que podéis ver es que empezamos a entender, porque muchas de las enfermedades que causan quistes, lo que causan también es que, si son muy severas, haya muerte en fase embrionaria, como es en la recesiva, la poliquistosis recesiva. Y esa muerte en fase embrionaria está asociada a otro tipo de patologías, como poliquistosis pancreática, que os decía, presencia de edema. Pero el objetivo, bueno, esto es para caracterizarlo, lo que hemos identificado es que también está causando otro tipo de patologías, como es, por ejemplo, estos mismos genes causan situs inversus. No lo vemos en la población que ha nacido, lo vemos en los que no han nacido. Situs inversus es que, en vez de tener los órganos a la derecha, los tienen a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Y eso es un problemón. Pero nos dice principalmente cómo funcionan esos genes, cómo causan los problemas las proteínas de esos genes. Y de hecho lo que observamos es que la principal causa de muerte no se debe al problema que tienen los embriones, se debe a un problema externo, que es la placenta. Bueno, externo, la placenta es algo que une al feto con la mamá, y que la razón por la que se muere ese feto es porque hay problemas en la placenta. Veis que el tejido prácticamente desaparece con respecto a lo que debería de ser. Entonces, empezamos a entender que incluso que a lo mejor debemos de abarcar estas enfermedades en fases muy, muy tempranas y centrarnos en esas fases tempranas. De hecho, ya lo estamos haciendo. Y fue la portada de Nature que os decía previamente, lo que hemos identificado es, aquí, para que lo entendáis fácilmente, a esos ratones yo puedo meterle la mutación cuando quiera y como quiera, y donde quiera. Es decir, te lo puedo meter en el riñón al día 1, o al día 2 después de nacer, o al día 3. Y lo que hemos visto es que cuando metes mutaciones al día 1, 2, 3, 4, 5, lo que pasa es que, como el gen está mal, causa poliquistosis. Nuestra sorpresa fue que después de una ventana concreta, como estáis viendo aquí, el día 14, 15, 16, a pesar de tener esa mutación, no desarrolla poliquistosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy capaz de controlar la enfermedad en esta ventana, cuando pase esa ventana, me tengo que olvidar, porque el paciente no va a tener la patología. Entonces, es por eso que ahora estamos centrados en el estudio de ventanas concretas del desarrollo para centrarnos en esa ventana, intentar tratarlos en esa ventana y dejar de tratarlos por el resto de su vida. A los ratoncitos, no me pidáis resultados de momento en pacientes, ¿vale? Pero es el primer paso que estamos haciendo. De hecho, esto fue reconocido y es lo que estamos haciendo a día de hoy. Y ya empezamos, gracias a esa ventana, tenemos la capacidad de coger ese riñón e intentar ver qué es lo que pasa. Y lo primero que hemos observado es que nuestro sistema inmune, fijaros que es una enfermedad renal, pero es que hemos aprendido que nuestro sistema inmune, en concreto los macrófagos, que son un tipo de células de la sangre concretas, son un coñazo, porque lo que hacen es, van al quiste, cuando es pequeñito, porque nacemos, sabéis que los poliquísticos nacen con casi el 90 y muchos % de los quistes, ya los tienen cuando nacieron, aunque no les causa el problema, hasta los 40 o 50 años. Entonces, ¿quién es que hace que ese quiste crezca y no se mantenga pequeño? Pues estamos aprendiendo que es los macrófagos, en concreto un tipo de macrófago que es el M1, que va al quiste y está incordiándole a las células que tienen la mutación para que crezcan, las estimulan en el crecimiento. Entonces, nuestro objetivo principal es saber que si cogemos a esos macrófagos y los largamos fuera del riñón, lo que podemos hacer es evitar que ese quiste siga creciendo. Es decir, no reducir el volumen, sino evitar que crezca. El problema es que el quiste está ahí todavía. Pero si evitamos que crezca, evitamos que se manifieste la enfermedad. ¿Se entiende?
Bueno, pues tenemos una droga ya que lo que hemos primero testado, y es decir, ¿sabéis la ventana que tiene mutación y no causa poliquistosis? La ventana que está protegida. Si cogemos y reclutamos los macrófagos, aparece poliquistosis en esa ventana. ¿Vale? Eso quiere decir que los macrófagos juegan un papel importante. Caracterizamos dónde se forman los quistes y lo que vimos es que es de un segmento concreto de la nefrona, que es el asa ascendente de Henle, y de otro segmento que es la parte distal. Y entonces lo que hicimos ahora es decirle a los macrófagos, fuera de aquí. Y fijaros el impacto que ha tenido. De esto hemos pasado a esto. O sea, una reducción tremenda de la progresión de la poliquistosis. Pero fijaros que todavía hay quistes. Es decir, no hemos borrado los quistes, hemos evitado que crezcan. ¿Vale? Ese es el mensaje. Caracterizamos y, de hecho, lo que hemos conseguido es evitar que crezcan todos los quistes de las distintas partes de la nefrona. Eso es importante, porque ahora lo que podemos hacer es coger esos riñones, machacarlos y verle las proteínas que tienen y ver aquellas que se han puesto malas y las proteínas que se han puesto buenas. Y entonces, si entendemos eso, podemos buscar nuevas terapias. Y, de hecho, hemos identificado ya cosas concretas que están sucediendo en esos riñones y ya estamos desarrollando fármacos para esas cosas concretas. Es decir, no para la reducción del volumen, no para evitar que crezca el quiste, sino para que no se forme el quiste, desde el principio, que es nuestro objetivo principal. Eso lo hicimos y lo que hemos hecho es identificado, en concreto, ciertos genes, que son los malos malotes, los que causan realmente que crezca el quiste y se forme. Y, de hecho, también hemos identificado que hay que ir a fases muy, muy tempranas de la enfermedad, porque si lo cogemos tarde, el quiste ya está formado y nuestro sistema inmune nos está incordiando. Es aquí donde os introduzco una de las terapias más esperanzadoras desde mi punto de vista, a día de hoy, que yo conozca, y es que lo conozco porque la hemos desarrollado nosotros. Y es que, fijaros en una cosa, si yo utilizo esa droga, a que parece que no ha pasado nada. Se ven quistes igual ahí. Lo que pasa es que se ha reducido el número de quistes de un segmento concreto de la nefrona, pero hay otros que no hemos conseguido controlar. De hecho, si os fijáis, no se ve igual en rojo, esto es como debería de ser un quiste, y a medida que aumentamos la dosis de la droga, fijaros que estos globitos se hacen más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que desaparecen los quistes con esa droga. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Bueno, pues lo guay también es que no solamente le pasa al riñón, es que hemos conseguido que un hígado que parece un queso con agujeros, de repente, con el aumento de las dosis, no solamente recuperemos el problema del riñón, sino también el problema del hígado. Y, de hecho, lo que hemos conseguido es que en la célula, principalmente en la cilia y otros compartimentos, hemos bloqueado que los genes malos malotes que os decía antes se corrijan. Y no solamente se corrigen los genes, sino que lo que observamos es que la función del hígado se recupera por completo y la función del riñón también. Es decir, los pacientes, que son nuestros ratoncitos, están curados. Y eso es una droga que a día de hoy estamos apostando tremendamente. De hecho, a día de hoy lo que estamos haciendo, esto es el tolvaptan, que es la que estamos utilizando ya en nuestros pacientes. De esto pasamos a esto. Pero con nuestra droga y el tolvaptan, lo que conseguimos es pasar de esto a esto. Y ahora lo que queremos saltar es de esto a esto, donde no tengamos ni un solo quiste que nos esté incordiando ahí. Y estamos en ello. Aún nos queda. Pero ya hemos conseguido funcionalmente corregir ese problema. Y entonces, ¿cómo vamos, y ya estoy acabando, cómo vamos a corregir lo que nos queda? Y es que con lo que tenemos no somos capaces de ir avanzando más. Lo que hacemos es coger y desarrollar nuevas herramientas. Ya los ratones no nos valen. Esas nuevas herramientas, ¿conocéis lo que es una impresión, una impresora? Pues esa herramienta lo que hacemos es coger e imprimir nefronas. O sea, cogemos células que le damos su arquitectura y somos capaces de construir una nefrona. Aquí veis cómo lo hacemos, podemos hacer tubos, y para eso tuvimos que coger y montar primero la impresora.
Porque las impresoras 3D que conocemos todos imprimen a una escala muy grande. Nosotros tenemos que imprimir a escala de micras. Y el problema principal que nos encontramos es que a pesar de que no sentimos la vibración de la Tierra, estamos vibrando ahora mismo. Y cuando imprimimos en micras, lo que pasa es que si ves la puntita de la impresión, está vibrando esa puntita por la vibración de la Tierra en sí. ¿Y cómo evitamos eso? Pues cogimos la impresora y con imanes tuvimos que resuspenderla para que no le afectara lo que es la vibración de la Tierra. Fijaros a qué nivel estamos hilando fino. Bueno, pues eso ya lo hemos conseguido. Y de hecho, a día de hoy, aquí este fue el primer experimento donde cogíamos y estamos imprimiendo una nefrona. Pero es que, bueno, veis que va lento y es importante porque quiero imprimir. Finalmente lo que quiero imprimir es un riñón. Vale. Bueno, a día de hoy lo hacemos mucho más rápido. Ya veis que ya tenemos incluso cassettes donde cogemos las células de nuestros pacientes, imprimimos un túbulo contorneado proximal, o sea, células del principio de la nefrona, y entonces lo que hacemos es, le damos lo que rodea a esa nefrona, que en nuestro es matriz extracelular. Esa es nuestra matriz extracelular, que lo que hace es rodear a la nefrona y después la solidificamos. ¿Veis cómo se solidifica? Ahí está blanquito. Y después le aplicamos la orina. ¿A qué mola eso? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, porque ahora mismo lo que podemos meter en ese sistema es la orina propia de nuestros pacientes y ver cómo esas células se comportan cuando la orina está ahí trayendo, bueno, haciendo el incordio que suele hacer. Bueno, aquí tenéis la nefrona imprimida, pero lo importante fue conseguir, os dije al principio, la cilia. ¿Os acordáis la antenita esa? Nadie hasta ahora había conseguido que las células proyectaran esa cilia. Entonces nos tuvimos que dedicar esfuerzos tremendos porque si no ponemos esa cilia, entonces esas células no se comportan con respecto a la orina, al eje de la orina, al flujo. Bueno, pues ahora tenemos todo ese sistema montado que nos está ayudando a entender los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, sino que nos está incluso dando información. Fijaros lo que... Esto es un tubo renal con orina y el mismo tubo renal sin orina. Fijaros lo que pasa cuando se corta la orina, que las mismas células empiezan a hacer proyecciones. Esto es lo que pasa en las células. Esto es lo que pasa cuando se forman los quistes. Es que se vuelven locas y vuelven a crecer, como os dije al principio, en una orientación completamente distinta. Y ahora estamos corrigiendo esa orientación. Y por último ya, es que los gallegos estamos bien, porque ya os tenemos prácticamente diagnosticados. ¿Pero qué hacemos con el resto de España? Tenemos que identificar algo, desarrollar una herramienta que sea rápida, más rápida que la que ya poseemos aquí en Galicia, y que solamente con 100 microlitros de orina podamos decirle a ese paciente rápidamente si eso no es poliquístico, o si eso no es glomerular, o si eso no es el tipo de paciente que nosotros queremos. Esto es una patente que acabamos de cerrar ahora, donde, bueno, aquí veis la paciente y lo que hacemos. Lo que hemos conseguido, primero, darle un perfil a la orina e identificar algo que es importante en nuestra orina. Y lo importante es que nosotros lo que meamos son pelotitas. ¿Sabéis que os decía que era la antenita del teléfono, la cilia? ¿Vale? Pero la antenita tiene que recepcionar algo, una señal. ¿Qué señal? Pues estas pelotitas dentro tienen esas señales. Y estamos entendiendo qué es lo que pasa en la orina. Y es que en la orina meamos señal. Cada día toneladas y toneladas de información de nuestros riñones que estamos tirando a la basura. Bueno, al retrete, en este caso. Bueno, pues cuando un paciente tiene una mutación, esas pelotitas desaparecen. Por lo tanto, las señales se pierden en las células. En vez de coger e incorporarse la célula con la antenita, lo que hace es, la perdemos. Y es de ahí donde la célula no sabe cuál es el norte y el sur, no tiene la señal de dónde viene, que tiene que darle, y entonces, fijaros que estamos hilando tremendamente fino. Bueno, pues eso ya lo estamos aplicando al resto de pacientes de España, en base a esto. Porque ahora entendemos que esas pelotitas de señal van a la cilia y le dicen a la célula el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Y sabéis qué podemos hacer con estas pelotitas? Meterle terapias dentro. El tolvaptán, por ejemplo, que causa
otro tipo de patologías. Por ejemplo, un cáncer. Cuando se le da una terapia a un paciente de cáncer, no solamente estamos matando la célula cancerígena, estamos dañando otro tipo de células, por eso perdemos pelo y tenemos otro tipo de problemas. Esto implica que vamos a hacer de manera directa la terapia y de manera específica en nuestras células. Y con esto doy por finalizada la charla. ¿Preguntas para Miguel? Que vivan los tontos. ¿Sois capaces de diagnosticar enfermedades renais hereditarias? Cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad conocida hasta el momento. O sea, cuando digo conocida hasta el momento, quiere decir que sepamos que ese gen está asociado a una patología. Se nunha familia hai varias persoas, irmáns, fillos, sobriñas con enfermedad renal, que haber algo hereditario. Si es la misma enfermedad. Por ejemplo, puede haber un caso, como la de la paciente que hablábamos previamente, donde la mamá era poliquística y la hija no tiene poliquistosis, pero por desgracia tiene lupus. Entonces, eso quiere decir que no es que lo haya heredado, es que es otra patología. A pesar de causar problemas renales, no quiere decir. Pero si realmente los pacientes, las familias comparten la misma enfermedad, eso quiere decir que es hereditaria. ¿Tu caso? Siempre que tienes o alguien que tenga una malformación, siempre va asociado a una poliquistosis. ¿A qué te refieres con malformación? Yo tengo diagnosticada una malformación orofacial digital y está asociada a una poliquistosis. Correcto. OFD, que es lo que dices tú, la enfermedad que tú tienes, es una ciliopatía. Pero es una ciliopatía que no solamente causa quistes, también causa otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, el problema que tienes renal es debido a que la antenita esa no funciona. Pero puedes tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, el Bardet-Biedl. No en tu enfermedad en concreto. El Bardet-Biedl es otra patología, otra ciliopatía, que hay unos Bardet-Biedl que están asociados a la formación de quistes en el riñón y otros que no. Entonces, ¿qué pasa con esas patologías? Quiere decir que la antenita en el riñón no le funciona y otras patologías la antenita sí le funciona, pero no le funciona otras cosas. Entonces causa otro tipo de problemas, como por ejemplo tener un dedo de más, obesidad, ceguera, pero no tener problema renal. ¿Es también hereditario? Sí, el OFD sí. Pues en mi caso... Tú fuiste la fundadora, en este caso. Si es el OFD que conocemos, porque puede aparecer un OFD nuevo. Pero la realidad es que si es un OFD y te identificamos la mutación, quiere decir que los descendientes tienen un porcentaje, en este caso el 50% de posibilidades de también tenerlo. No hay de qué. ¿Más? Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, voume comprometer a ser breve, porque creo que vamos un pouco sobrepasados de tempo, aínda que pois este tema é superinteresante, dá gusto escoitar a todos os ponentes e felicitalos pois dende aquí. Agradecer que me queirades escoitar, pois agradecer a Alcer invitarme a estar aquí hoxe. A verdade é que estou moi contenta de estar aquí. Sempre me gusta estar pola miña profesión cercana ás asociacións de pacientes e por aquí vexo máis representantes de outras asociacións que saben que sempre nos gustou traballar xuntos. E agradecer sobre todo a labor da investigación, porque sin a investigación a verdade é que non se avanza nin se curan enfermedades. Vou cambiar un pouco a miña charla sobre a marcha, pero o que quero é deixar claro o que pode facer o farmacéutico dende todos os campos onde traballe, desde a oficina de farmacia, desde os hospitais, desde os centros de saúde, de cara a
a favorecer a adherencia aos tratamentos. Quería transmitir a importancia da adherencia á medicación. Vemos que na diapositiva hai unha frase que a mí me parece importantísima, que non importa o efectivo seguro que sexa un produto, un medicamento, solo pode cumplir a función si se utiliza correctamente. Isto o di a Organización Mundial da Saúde. Porque é verdade, e se non decirme que non, que todos os medicamentos, calquera que sexa, se un paciente non os toma, por moi ben que estén prescritos, por moi ben que este diagnosticada a enfermedade, se o paciente non toma os medicamentos non funcionan. Inda que vaya a recollerlos á oficina de farmacia, se os leve na bolsiña para casa. Se logo na casa non os toma, non van a funcionar. E vamos a ver tamén, seguindo coa Organización Mundial da Saúde, como se define a adherencia, porque todos oímos falar de adherencia, pero hai moitas definicións. A mí me pareceu adecuada esta, e di que a adherencia é o grado no que a conducta do paciente en relación ca toma de medicación, co seguimento dunha dieta e coa modificación dos hábitos de vida se corresponde cas recomendacións acordadas co profesional sanitario. Porque a min tamén gustame falar que o paciente sempre debe acordar co seu médico e co resto dos profesionales sanitarios, pero neste caso dos medicamentos, co seu médico, que vai ser quen prescriba as medicacións, acordar o seu tratamento e tamén seguir unha dieta, se é necesario, e modificar os seus hábitos de vida. Porque, dende logo, que todos os sistemas sanitarios hoxe en día se enfrentan a novos desafíos. Un desafío moi importante é mellorar a taxa de adherencia aos medicamentos. Dende logo que os farmacéuticos sempre nos van a encontrar na tarea de buscar un uso correcto dos medicamentos, un uso responsable, un uso seguro, un uso efectivo e un uso eficiente. Pero que os medicamentos compartimos esta tarea tamén cos médicos, ca profesión enfermeira e con outros profesionales da saúde. Tamén cas administracións sanitarias, cos políticos que están ao frente da sanidade, pero tamén cas asociacións de pacientes, porque se algo teño claro é que se o paciente participa do seu cuidado, do seu autocuidado, e ten detrás unha asociación de pacientes que lle protexa, que lle ampare, que unha vez que o paciente sale da consulta do médico, sale da farmacia, sale do hospital, chega a casa e a veces se encontra solo. Se encontra solo e estas asociacións poden amparar e axudar a decir, e agora que fago? Que fago ca miña vida? Que fago? Como podo ir simplemente a unha excursión unha tarde se teño esta patoloxía e non virme abajo? Como comparto isto cos meus familiares, cos meus amigos, co meu traballo? E por todo isto, eu oriento esta pequena charla mía de cara sempre á importancia que ten o paciente en todo isto, porque todos sabemos, vos, sobre todo os que sodes pacientes, o sabedes millor que a min, que un paciente que non entenda a información recibida sobre os seus medicamentos, e gustoume esta foto, que un interrogante cheo de pastillas, que un medicamento que non entenda a información recibida sobre os seus medicamentos pode ser candidato a un incumplimento involuntario, ademais da terapia farmacolóxica. Por tanto, os farmacéuticos traballamos para que o efecto que os medicamentos produzcan no paciente é o efecto para que haxan sido prescritos. Quería falar un momento de os problemas asociados aos medicamentos. Hai problemas relacionados cos medicamentos e tamén hai resultados negativos asociados aos medicamentos. Hai un foro en farmacia comunitaria que di que os problemas relacionados cos medicamentos son situaciones que causen ou que poidan causar un resultado negativo asociado ao uso de medicamentos. Con dous exemplos que vou pôr, creo que se vai entender perfectamente. Porque un problema relacionado cos medicamentos é que o paciente use un medicamento que non necesita, ou que non use os medicamentos que necesita, ou que a dosis, pauta ou duración sexa inferior ou superior a que necesita o paciente.
E os resultados negativos dos medicamentos, que van asociados aos medicamentos, son resultados negativos na saúde do paciente. Por exemplo, un paciente sufre un problema de salud asociado a non recibir un medicamento que necesita ou ao recibir un medicamento que necesita. Bueno, xa o dixen ao principio e o volvo a dicir agora, eu me considero unha firme defensora da colaboración e o traballo en equipo multidisciplinar dos diferentes profesionais sanitarios, porque iso sempre vai beneficiar o paciente, que é polo que traballamos todos. Pero, bueno, como farmacéutica, pois quería destacar un poquinho o papel do farmacéutico e da farmacia pois nesta colaboración buscando o beneficio da saúde dos pacientes. Todos sabedes que a farmacia, en especial a farmacia comunitaria, que é a farmacia que temos nas rúas, é un establecemento moi cercano e accesible a toda a cidadanía, e donde se pode sempre acceder a consultar pois co farmacéutico sin pedir citas nin esperas, pois calquera dúda que teñamos sobre a nosa medicación, de algo que non nos quedara claro, que teñamos dúdas. Entón, aí tedes sempre a colaboración do farmacéutico. E tedes que aproveitalo, porque o farmacéutico é un profesional universitario que adquiere uns conocimientos na universidade, na maioría dos casos, pois sempre con fondos públicos, e que debe revertir toda esa aprendizaxe que ten e todos os conocimentos que ten, revertilos nos pacientes. Non é o único profesional, sino, como xa dixe, pois, entre todos formamos pois, un equipo, debemos formar un equipo que cada un aportemos os nosos conocimientos pois, para beneficiar o estado de saúde do paciente. E aquí, pois, dende o meu punto de vista, é onde, cando o paciente se compromete e se implica activamente coa súa enfermidade, co seu tratamento, pois aparece a adherencia. Bueno, a adherencia, xa o dixen ao principio, na definición da Organización Mundial da Saúde, pois é un grado, e o repito, porque é unha definición para min moi importante, é un grado en que a conducta do paciente en relación ca súa toma de medicación, cos seus hábitos dietéticos e cos seus hábitos de vida, se corresponde pois, cas recomendacións acordadas co profesional sanitario. En adherencia, a implicación do paciente é clave. Sin a implicación do paciente non se vai a conseguir adherencia. Hoxe en día todos os pacientes estades cada vez máis informados e máis preocupados polo voso estado de saúde e, ademais, debedes opinar e formar parte do voso cuidado. Porque un paciente informado é un paciente con moita mellor saúde, máis seguro e con maior adherencia ao tratamento. E aquí tamén gustaríame destacar as figuras de pacientes expertos que existen e que se forman para iso e que son moi importantes tamén no cuidado e no autocuidado da salud. E tamén na búsqueda de información teñen papeles importantes asociaciones como Alcer, en este caso, como Alcer Lugo. Porque, bueno, na web de Alcer ven descrito que unha das súas funciones principales é ofrecer información e asesoramiento sobre todo lo relacionado con la insuficiencia renal crónica. Y entre sus funciones destaca ayudar a buscar el uso responsable, seguro, efectivo y eficiente de los medicamentos para este tipo de patologías. Y porque para formar parte de su propio cuidado, el paciente debe estar lo mejor informado posible sobre su medicación, para conocer los medicamentos que toma e así poder dialogar co seu médico e sempre chegando a un acordo. A decisión pactada entre ambos é moi importante, porque ademais vai repercutir despois no estado de salud do paciente. Cando preparei esta charla, estuve lendo traballos que aparecen por aí, que son moi interesantes, e hai un estudio no que participaron sociedades científicas, médicas, farmacéuticas e de enfermería, tamén representantes de pacientes profesionales expertos e tamén con el impulso de farmaindustria. E en este estudio se llega a unha conclusión moi importante,
que dice que la mitad de los pacientes crónicos en España non son adherentes aos tratamentos. A mitad dos pacientes crónicos en España, isto é, un de cada 2 pacientes non son adherentes aos tratamentos. E a falta de adherencia pode provocar un importante problema de saúde pública, porque pode ir ligada a unha disminución da calidade e da esperanza de vida, a un peor control da enfermidade, aumentando as súas complicacións, e repercute tamén no incremento das consultas, das hospitalizacións, pruebas complementarias. E isto afecta negativamente á saúde do paciente, pero, además, deixádeme que poña un sesgo económico, pois provoca un incremento tamén do gasto sanitario. Actuando, dende o punto de vista do Sistema Nacional de Saúde, en campos como mellorar a adherencia, sempre se vai producir un aforro, e todo este aforro pode ir dedicado ou adicado a invertir en investigación. Entón, aquí temos un campo moi importante e nos debemos de concienciar todos, tanto os profesionais sanitarios como os pacientes, en que a millora da adherencia aos tratamentos va a provocar, primeiro, beneficios na saúde do paciente e, segundo, beneficios no noso Sistema Nacional de Saúde, que é un sistema, xa o dixeron anteriormente, un sistema do que debemos estar orgullosos, é un dos millores sistemas sanitarios do mundo e entre todos temos que cuidalo. Isto tamén é unha forma de cuidalo. Vamos a pasar á seguinte diapositiva, que tamén me gusta moito porque, a ver, isto é o sistema solar, pero no campo sanitario o paciente debe ser o centro do sistema solar. E todos os planetas que están xirando ao seu redor, somos os profesionais sanitarios, as asociacións de pacientes e incluso as administracións sanitarias. Vamos a ver o concepto de paciente empoderado. Empoderar, vos o sabedes ben, é dar poder aos pacientes. Porque un paciente implicado no seu autocuidado, é mellor formado, vai aceptar mellor a súa enfermidade, vai ter unha mellor adherencia ao tratamento e, ademais, vai ser un paciente máis seguro. E un paciente empoderado vai ter moitas máis posibilidades de seguir integrado na sociedade, no seu traballo, que un paciente que non teña ou que non conozca o problema de saúde que teña. E vamos outra vez ao tema do paciente experto. O paciente experto sabe que ele é o principal responsable da súa saúde. Decide cuidarse, ten as habilidades, a motivación e a confianza para facelo, sempre en colaboración cos profesionais sanitarios. Porque un paciente empoderado é un paciente adherente. Vamos outra vez ao concepto da adherencia. A adherencia non só é tomar ben os medicamentos, non só é tomar correctamente os medicamentos, sino que tamén os hábitos de vida, os hábitos dietéticos, os hábitos de cuidado do noso modo de vida. E un paciente adherente, además, debe ser cumplidor e persistente. Cumplidor, que cumple exactamente coas pautas posolóxicas que se lle impón, que se lle prescriben, e a persistencia é o tempo que vai dende o inicio á interrupción do tratamento, porque un paciente adherente é un paciente cumplidor e un paciente persistente. Vamos pasar á seguinte. E que pasa ca falta de adherencia? Tamén estuve lendo no Manual de Boas Prácticas en Farmacia Comunitario que a Organización Mundial da Saúde se refiere á falta de adherencia terapéutica como un problema mundial de primeira magnitude. Este manual di que mellorar a adherencia á medicación se converteu nunha prioridade para as autoridades e para os investigadores sanitarios. E di que entre un 30 e un 50% dos pacientes crónicos non toman a súa medicación ou non a toman como lles foi prescrita, o que é un problema relevante na práctica clínica.
Pero isto non estou botando a culpa aos pacientes, sino que temos que ver que podemos facer os profesionais sanitarios para evitar esta falta de adherencia. Pois hai que detectala e hai que poner medidas preventivas. E todos os profesionais sanitarios nas nosas rutinas de traballo debemos incluir a prevención para evitar a aparición de estos casos de incumplimiento terapéutico nos pacientes. E os farmacéuticos, o mismo que outros profesionales da saúde, como médicos e enfermeiras, pois estamos nunha excelente posición no Sistema Nacional de Saúde para poner o noso graniño de area para impactar na mellora da adherencia á medicación. Vamos a ir xa a unha das últimas diapositivas. Gustaríame destacar, pois, hoxe, a través de Alcer Lugo, pero de todas as asociacións de pacientes, pois a información e asesoramento que dende todas estas organizacións, asociacións, pois de unha maneira a veces quitando tempo da nosa vida familiar, do noso ocio, pois está ofrecendo a todos os pacientes, sobre todo a eses pacientes que de repente van ao médico e o médico lle di, pois mira, tes tal patoloxía. Cando chega a casa di, pois ahora que faigo? Ahora que faigo ca miña vida, como comunico a miña parella, aos meus fillos, como abordo isto, como compatibilizo isto con o meu traballo? Pois estas asociacións son claves para solventar todas estas problemáticas que veñen asociadas a cando... Porque nadie o leximos, porque todos podemos ser candidatos a ter calquera enfermidade, calquera patoloxía, e que nos axuden no momento que nos aparece. E, para ir finalizando, hai unha serie de consellos que nos poden axudar a adherencia aos tratamentos. Son consellos moi sinxelos, pero con moito sentido común, a veces utilizar pastilleiros ou algúns sistemas personalizados de dosificación nos poden axudar. Tamén aproveitar a veces a tecnoloxía que nos dan os móviles, ou se podemos poner alarmas para todo, poñer unha alarma para que non se nos olvide ese momento, esa hora que temos que tomar a medicación, tomar sempre a medicación á mesma hora, e conservar sempre a medicación nas nosas casas no mesmo sitio. Tamén deixarnos axudar por alguén cercano, nosas familias, nosos amigos, incluso a veces os nosos cuidadores. E tamén planificar os tratamentos, escribilos nunha tabliña e pegalo na neveira, por exemplo. Trouxen un vídeo que dura 2 minutiños, que non ten exactamente que ver con adherencia, pero é feito por unos compañeros farmacéuticos andaluces que reflexan o que ocorre no día a día de unha paciente que se vai a casa ca súa bolsiña de medicación, chega a casa e logo que faigo con todos estes medicamentos, estas caixas de colores. Pois si me deixa a tecnoloxía, que penso que sí. Vamos ver este vídeo. Vamos a ver, Joaquín, entonces, esta, ¿cuántas veces la tengo que tomar? Mira, vamos a ver. Esas son 3 veces al día, cada 8 horas, una después de cada comida. ¿No era solo una por la mañana? No, Isabel, esa es la de la caja azul. La caja azul, una al día. ¿Por la mañana? Eso es. Vale. ¿Y entonces esta otra? Esta, mira, vamos, esa es solo media después de las comidas. Uy, qué lío, hijo. Que no hay lío ninguno, mujer. Que no. Mira, con todas las pastillas que tengo espérate. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a coger y te lo voy a anotar todo aquí, ¿vale? Ay, muchas gracias. Yo te lo anoto y a ver a tú cómo no vas a tener problema ninguno. ¿Dónde está el papel? Sí, yo creía que me la había echado este hombre en la bolsa. ¡Oh, Dios mío, que lo he perdido! Bueno, pues voy a ver cómo me la apaño. Esta es para el colesterol. La del azúcar. No, era la rosa o era la blanca. Y la otra creo que es la de los dolores. ¡Oh, qué lío, Dios mío! Mira, Isabel, mira lo que te he preparado. ¡Uy! ¡Uy, pero si está bonito! Lo bonito es que te ayuda, mamá. Y de un vistazo, para que lo tengas todo claro. Efectivamente. Además, esto con darle solo al día que me toca, ¿no? Y en el momento del día que me lo tengo que tomar, ya tengo suficiente, claro.
¿Y cómo dices tú que se llama? SPD, Sistema Personalizado de Dosificación de Medicamentos, Isabel. Con sus medicamentos evite las confusiones. Pida a su farmacéutico el Sistema Personalizado de Dosificación de Medicamentos. Yo lo tengo muy claro. Busque este distintivo en su farmacia. Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. Bueno, pois é unha cousa que está pasando todos os días, que este vídeo é moi simpático, pero tamén reflexa unha realidade dura de moitos pacientes que chegan a casa ca súa medicación e non saben que facer con ela, por moito que se lles escriba nun papeliño, por moito que se lles diga. Entón, bueno, para rematar, estamos vivindo novos tempos, tempos de transformacións, e, bueno, escoitando pois a investigadores aquí, pois temos moitísimas esperanzas. Tempos que nos van levar pois a erradicar enfermedades pois que hoxe en día pois parecía imposible. Nada máis, agradecervos que me invitares a estar aquí, agradecervos a vosa atención nestas horas, pois nada máis agradecer estar aquí hoxe. En primer lugar, para finalizar, contamos en la mesa con Ana González Abelleira, consellera de Bienestar Social, Igualdad e Inclusión del Concello de Lugo, que, por cierto, quiero darle las gracias por su colaboración todos estos años con Alter. Y, por otra parte, con Sonsoles López Iglesias, diputada del área... Izquierdo. Perdón. Sonsoles López Izquierdo, me acabo de corregir, diputada del área de promoción económica y social de la Diputación de Lugo, que también le agradezco todas las facilidades que nos dio para contar con el salón y contar con la Diputación en general y todos los medios. Y bueno, bienvenida. Te dejo la palabra, Ana. Muchas gracias. Bueno, non sei se me oídes, sí. Moi bo día, moi boa tarde. Estou encantada dun ano máis poder colaborar e estar con todos e todas vos nesta clausura, este ano, nesta clausura da vosa xornada. Felicitarvos, esperar que houbera sido do voso agrado, que seguramente que sí. E nada, vou a empezar a ler os 150 folios que traía, como vamos con bastante tempo. No, simplemente é unha broma, simplemente quería quedarme con ese agradecemento, agradecerlle á presidenta, á vicesecretario, a toda a directiva, pois que un ano máis teñan a ben facer estas xornadas que creo que son tan necesarias para seguir con esa labor tanto de orientación como información, non solamente ás persoas que padecen algún tipo de enfermedade renal crónica, sino a cidadanía en xeral, porque é importantísimo a visibilización de todas e cantas enfermedades nos afectan a todas as persoas. Polo tanto, agradecervos a vosa presencia, a vosa paciencia e, dende logo, que levedes moitos coñecementos e que poñamos en práctica o que nos decían tanto das solucións para as enfermedades como das medicacións, etcétera, que quen máis mellor que a vos coñecedes o que tedes que facer. Muchísimas gracias e noraboa pola vosa participación. Gracias. Pois a verdade é que estou completamente segura de que as charlas, as xornadas foi un éxito, porque a estas horas, co retraso que levamos, que este o Salón de Actos cheo, pois dá conta de que efectivamente, como era de esperar, a xornada tuvo pois o interés que se esperaba, non? Que sacastedes seguramente moitísimo proveito con todo o que vos contaron. Para a Deputación é un placer tervos aquí e que fose así. Tuvemos tamén o fin de semana, o principio do fin de semana, o Congreso de Nefroloxía, así que foi un fin de semana dedicado a todos os problemas nefrolóxicos. Seguro que estuvestedes tanto no Congreso como nesta xornada sacando moitísimas cousas que son de voso interés e é do que se trata, non? De poñervos, de facilitar que vos chegue a información e que poidades avanzar polo bon camiño levando os problemas que teñades cada un con respecto aos riños, non? Agradecer a Alcer que teña esta iniciativa, é un placer colaborar con eles, a Deputación colabora xa de forma permanente no tema do transporte, pero este tipo de colaboracións puntuales, falábamolo en algunha reunión que tuvemos,
a mí personalmente pareceme moi importante porque ten que chegar á cidadanía, non se pode quedar a cousa restringida solo pois os pacientes que teñen esa necesidade, non? Ten que chegar pois os familiares porque é moi importante o acompañamento da familia na enfermedade e a cidadanía, a sociedade en xeral ten que saber que existe esta problemática que afecta non só aos pacientes e aos familiares, senón a toda a sociedade. Así que parabéns por esta xornada e non me enrollo máis que xa vai sendo hora de rematar. Veña, que teñades un bon fin de semana do que queda. Soy consciente del tiempo que dedicaron a preparar su exposición y por todo ello quiero transmitirle nuestra gratitud. Agradecer a las distintas autoridades que formaron las mesas de inauguración y clausura su asistencia, ya que con su presencia hoy aquí ayudan a darnos mayor visibilidad. En nombre de Alcer quiero darles las gracias por su asistencia a esta jornada y muy especialmente a esa familia que nos acompaña día a día a los enfermos renales. También quiero dar las gracias a los profesionales médicos, así como a los trabajadores de Alcer por su implicación que va más allá de lo laboral. Gracias por vuestra asistencia.